cine clásico termina en 1960. Mi actriz es peluquera. Vigas Luna bajo ningún concepto quería a Dani Martín. Terror elevado lo que tengo aquí colgado, ¿no? Como estábamos ya en el 5º programa, episodio de Cine Talks, y os recuerdo, nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, y también, bueno, algunos cortes en nuestra cuenta de Instagram, cinetalks.tv. Y como podéis ver, estamos con Ramón Caro, el gran invitado del primer episodio. Un honor tenerte aquí otra vez. Muchas gracias por invitarme de nuevo después de la polémica y del movimiento que ha habido en redes, ¿no? Ahora hablamos de eso. Bueno, polémica. Y el gran invitado hoy, el único, irrepetible, Ángel Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Director del Festival de Sitges, de Cine Fantástico. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y vosotros dos que sois amigos y conocidos, esto, Sí, esto hombre, promete, ¿no, Ramón? hoy te has coronado, porque ya después de traer a 4 personajes o varios personajes que de segunda fila, hoy traes ya a alguien de Champions, ¿no? O sea, has traído hasta ahora directores de Serie B, hoy traes a Coppola. Hombre, ahora estamos jugando en el Champions. O ya. Spielberg. Coppola empezó siendo de Serie B, ¿eh? Sí, lo sé. O a Spielberg dirigiendo TV Movies también, pero también, bueno. O ¿no? capítulos de Colombo. Todos empiezan así. Bueno, Ángel, te licenciaste en Derecho, ¿no? Sí. ¿Cómo acabamos en un festival de cine como el de Sitges? Bueno, los caminos del derecho son inescrutables. Pasa de todo. Yo conozco muchos amigos que tienen la carrera de Derecho y no todos han acabado de abogados o de jueces, sino que están en trabajos diferentes, desde el marketing a otras cosas más alucinantes. Todo el mundo hacía derecho en mi época, era prácticamente una dedicación que era masiva, y más donde yo vivía, que yo me crié en Zaragoza, en una ciudad donde la Facultad de Derecho además era muy famosa, muy prestigiosa, y todos los que éramos de letras y que queríamos hacer filosofía de letras, pero nos decían nuestros padres aquello de esto no tiene salidas, ¿no? Esta palabra, y nos asustábamos mucho, pero Derecho, que también es como de letras, tiene más salidas, y nos decidíamos hacer. Yo de hecho hice Derecho y Filosofía y Letras, que era la carrera que tenía mi madre, y pasa que yo de Filosofía y Letras no la llegué a acabar, hice 2 años y algo, y porque las 2 carreras al mismo tiempo ya eran demasiado, porque Derecho se complicaba en tercero y cuarto. Y luego decidí ejercí de abogado, me fui a Barcelona, ejercí de abogado, intenté incluso... Sí. Y todo, ¿eh? En Derecho me gustaba mucho el Derecho Internacional, estuve a punto de hacer el doctorado en Derecho Internacional Público, me interesó presentarme incluso mi tema era el control del armamento de destrucción masiva, especialmente nuclear, y quería ser inspector de control de este armamento, de estos que van por Irán y por Corea del Norte y todo esto. Pues ahora estaría yo... ¿Cuántas películas estoy visualizando en las que podía salir un Ángel Sala de Y por eso estoy bastante abogado? loco. Bueno, curiosamente, dirigido, porque sigo colaborando, hemos hecho a instancias de varios, pero muy mía también, un especial sobre el cine, sobre la bomba atómica y sobre el Que hay terror un nuclear. montón de películas y muy buenas. Entonces, bueno, sigue siendo una obsesión mía bastante fuerte. Y un día pues decidí cambiar. Spoiler, seguro que Oppenheimer le ha encantado. Y decidí cambiar por culpa de Godzilla, que tiene que ver mucho con el terror atómico, porque bueno, yo ya hacía cosas de cine, estaba en el despacho, en la universidad, y iba al festival, colaboraba con el festival, ya empezaba a colaborar, y en los 90 me ofrecieron un día un trabajo de hacer una colección de VHS de Godzilla, exactamente fue Filmax, que estaban en el Paseo San Gervasi, aún en Barcelona, en la Bonanova, y bueno, calculé, no era un gran sueldo lo que me ofrecían por 6 meses o algo así. Valoré y dije, me voy del despacho, para disgusto de mi madre. Wow. Que dejé el despacho de abogados por una colección de VHS de Godzilla. En esa época primigenia de Filmax y en VHS y tal, ¿ya estaba la división de cine para adultos, como lo llaman, al porno, que estaba Jesús, o todavía no? Yo creo que sí. No sé, ¿Verdad que es que me suena esa época? Yo recuerdo que había algo de poner a Eso los 90. hablamos de mediados de los 90. Sí. Correcto, 94, 95. Por ahí. Era en la época en que en el espacio-tiempo ya existía o empezó a existir la tienda de Gorgon de Mike por ahí. Probablemente todos los frikis esta vez convergiendo Eso ya fue en el espacio-tiempo. 95, ¿no? Por ahí andaría, sí, 95. 94, Dice la 95, y luego, bueno, era un Filmax que estaba muy metido en el cine de terror. Recordar que empezó a distribuir Las Pesadillas en el Street. Es correcto. Y hizo una revista en la que yo colaboré, que era Freddy Magazine, luego convertida en Fantastic Magazine.
Y bueno, y fíjate que bueno, hay gente que ahora está en otras compañías ya propias y todo, como Adolfo Blanco, estaba entonces en Filmax, ¿no? Que fue la persona que me contrató. Filmax, la verdad que Filmax, en aquel momento las independientes, Filmax, Lauren, Manga, la cantera de esas empresas ha sido espectacular. Sí. Y nada, bueno, así, y ya me metí en el festival, en el comité de selección, llevaba con Carolina López Animat, bueno, diferentes hasta que, bueno... ¿Era la época de Goas? No, ¿Gorina? Yo empecé el último año de Goas, empecé en el festival a colaborar y cogí el Catafal, Gorina y Luis y ¿cómo se llamaba? De hecho, escuché a Gorina el otro día porque se acaba de jubilar del todo, ha cerrado su programa y tal, y está en la radio. Sí, bueno, Gorina fue unos 5 años. Correcto. Fue el director que aguantó. Catafal estuvo muy poco. Y bueno, fue una época donde se hicieron muchas cosas muy interesantes. En principio con Catafal el Animat, que fue que continúa ahí, muy potente, además. Correcto. Y, o sea, tú cogiste las riendas de la dirección en 2001, ¿no? ¿Correcto? 2001 fue el año que me tocó, tenía que ser el 2001. Por Kubrick, claro, le encanta Kubrick. Casualidad de mi película favorita, 2001, ese Espacio. Y me toca en 2001 porque se produce un problema en el festival. Hay una dimisión, el equipo queríamos continuar, se hace una especie de proyecto y bueno, y sale elegido. Todo el mundo decía que íbamos a durar ese equipo, que era con Jordi Sánchez Navarro. Hostia, como majísimo. codirector, como su director. Y yo de director, y que todo el mundo decía, bueno, esto como era un periodo transitorio hasta que se celebrase el festival, porque la crisis se produjo en medio de marzo más o menos. Esto va a durar... Nada, al año que viene otros, ¿no? Lo recuerdo que yo estaba trabajando en esa época en Manga y como muy amigo de Mike, y yo te conocí ahí, yo no tenía la suerte de conocerte, te conocía de vista, pero ahí te empecé a tratar ahí. Me acuerdo que las apuestas eran si duraban un año sí, o que era muy... Bueno, el feeling era un algún poco... crítico ahora amigo, además, que no voy a nombrar, pero se hizo famoso por decir Ángel el Breve. Sí. Bueno, el título de reconocer. Acaba de nombrar. Que somos amigos. Dice, ¿cuánto me equivoqué? Es la vez que me he equivocado en mi vida. Sí, porque, sí, 23 años, claro. Sí. Apunta ese nombre que es un genio, Jordi Sánchez Navarro. Yo lo admiro, me encanta lo que escribe y lo que es un tipo que tiene un programa. Y ahora voy a hacer justicia del director que dijo, que no me acordaba el nombre, Roc Villas. Roc Villas, es verdad. Claro, que fue la persona que fue mi antecesor y que, bueno, por cuestiones diferentes decidió dejarlo y por ese motivo y con el que estuve muy cercano y hice 2 años, bueno, muy interesantes, ¿no? Que se pasó la retrospectiva de Darío Argento, pasamos de Blair Witch Project, bueno, cosas muy interesantes, años 99 y 2000. ¿Y hubo algún acontecimiento que redirigió un poco ese feeling de inestabilidad en la dirección de Sitges en el 2001? O no sé si Kill Bill fue 2000... No, Kill Bill fue 2003, que es el único año que se hizo Sitges en diciembre. 2000, a ver, el festival arrastraba desde los años, y no por Alex Gorina ni mucho menos, ni por Roc Villas, pero una tendencia a que el modelo único de género fantástico, pues en ese momento no, a las instituciones que en ese momento, que son las mismas más o menos que ahora, pero tenían otras ideas, Claro. pretendían hacer un festival mucho más abierto desde las bases mismas de la naturaleza del festival. Es decir, un festival abierto a todo tipo de géneros, aunque hubiese una sección muy importante de género fantástico. Entonces ahí se llegaron a ver películas como Nada en la nevera, como A los que aman, de Isabel Cochet, lo que provocó una cierta polémica, fragilidad en el fandom y, por no decir, hostilidad. Eso repercutió muy negativamente, a mi modo de ver, sobre los directores en ese momento del festival, que fueron, yo creo que injustamente también, porque creo que Alex es una persona que le gusta mucho el género, pero era la coyuntura que había en ese momento. En ese momento se pedía, tampoco era la cosecha de fantástico como la que es ahora, no había tanto que ofrecer. Y en el 2001, yo cuando me hago cargo del festival, me acuerdo que lo primero que puse como condición de que este festival será fantástico, es decir, de género fantástico. Fue una decisión... Con alguna entrada minimal o máxima, depende de la cosecha, el thriller.
thriller que tenga que ver algo. Pero hubo el cambio de nombre a Festival de Cinema de Cataluña. Eso ya internacional. pasó antes. Pasó antes, claro. En el 95, Claro, 96. ese cambio que yo me acuerdo de Sí. Y bueno, eso no lo toqué, pero sí que luché para que se volviese el término fantástico. Justamente en el 90, Fantástico. justamente, efectivamente, en 95 yo en ese momento no te conocía, pero yo era cliente, que iba a ver cine con mi novia, y yo ese año vi Murder in the First con Christian Slater, que esta no es fantástica, y vi la que ganó, que es maravillosa, Ciudadano X, Sí, de Gerolmo. Sí. Y estas no eran fantásticas. No, pero Pero- era un psicothriller. Era un psicothriller, correcto. Un psicothriller Sí, sí. que podía entenderse. Joder. Pero bueno, el tema de... Yo dije que iba a hacer un festival 90% fantástico y con alguna entrada al thriller. Y así fue. El cambio realmente, si veis en los catálogos del 99-2000 al del 2001, es otro festival. Es decir, la sección oficial era muy ambiciosa, además, pasaba a tener muchísimos títulos. Hubo títulos como Mulholland Drive, como Vidocq, Correcto, como sí. en el Pacto de los Lobos. Es decir, ya en el primer año, es decir, Cairo de Kurosawa, Donnie Darko de pero es que Richard Kelly. Es decir, lo que yo quería es investigar todas las posibilidades del género, que eran Pero muy amplias. ahí se dio una alianza, yo lo viví personalmente en Manga Films, y además conocíamos lo que estaba haciendo en ese momento Filmax también. Todo lo que has nombrado es Vidocq, que era manga. Vértigo. ¿Eh? Vértigo. Sí, pero llevaba Vértigo, más, pero la sí. llevaba manga Sí, en DVD, correcto. Era Vértigo. Andrés, ¿no? Sí, Andrés. Andrés el primer año nos dejó varias películas. Andrés Martínez. Sí, sí. Pero todas estas películas, o sea, coincidió la apuesta ambiciosa que hicieron en aquel momento Filmax, Tripictures, Manga. Lauren ya la llevaba haciendo unos Sí, años sí, antes, sí. pero todas a la vez, las independientes se convirtieron en independientes majors. O sea, que iban a por películas potentes y siempre contaban, o sea, con Sitges, porque Tenían mucho catálogo. había una complicidad. En el caso que has dicho de Lauren, llevaba Miramax en Claro, ese momento claro. y tenía una división que era Dimension, Dimension, correcto. que era prácticamente de cine fantástico. y Con lo terror. cual, todas las independientes, de alguna manera, casi esperábamos a estrenar en Sitges, porque valía la pena. Sí, sí. Valía la Entonces, pena. bueno, fue una época... comenzamos además con una explosión en el 2001 de películas provenientes de Sundance. Sundance empieza a convertir, de hecho, por ejemplo, Donnie Darko, que fue una película muy significativa en el 2001, Sí, manga. viene de Sundance y es una película que marca una época de un cine independiente, de autor, de un fantástico diferente, que bueno... Y se convirtió, como dicen continúa los, ahí. como Sí. dicen un poquito los pedantes, película de culto instantáneo. Y es verdad, es que se convirtió instantáneamente en película de Sí. culto, se vendió muy bien Sí. a nivel de DVD. En cine, en taquilla, no funcionó mal del todo, no fue un exitazo, pero se ha convertido en una película que prácticamente, si no la has visto, los puristas del Es una película de fantástico... culto total. Total. Es una Sí, película bueno, de culto yo total. recuerdo insultan, que te insultan. en la SCAC, bueno, hablo desde mi experiencia en la SCAC, sí que era una película muy, muy querida. Y otras no, pero esa en concreto sí que se mencionó varias veces. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es una película que verdad. tiene mucha calidad. Sí, Y luego sí, también sí. lo que también es un fenómeno muy importante es que acogimos el boom del cine asiático de finales de los 90, principios de los 2000, desde el 2001 ya, de una manera... algo había ya anteriormente, se había hecho, aparte del cine de animación japonés, en anime, pero introdujimos el cine coreano. No sé y si el cine- Old Boy pasó por Sitges. En 2003, 2004, sí, 2004 sí, perdona. sí. Hace 20 años, exactamente. No, pero todo lo que traía Media 3, lo que traía... Sí, claro. Sí, y bueno, y en tiempos en el 2001... Manga trajo Sí, muchas. sí, sí, sí. A ver, Manga trajo cine coreano a punta pala. En esto Catafal tiene una parte importante de mérito. Sí. O sea, películas como The Host era de Manga Films. Sí. Y las primeras, y luego habido títulos muy top. Sympathy for Mr. Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance. Todo el cine de Hong Kong y coreano, el coreano sobre todo, pero el de Hong Sí, Kong sí, también. no, porque eres un gran fan pasaba de por cine Manga. coreano. Hong Kong, Corea, Hong Kong, Corea Japón, y Japón. Esta tenía- se abrieron nombres como pues, los que has dicho tú, Park Chan-wook, Kim Johnny Ji-won, To. Johnny To fue muy importante. Muy importante. Y Kiyoshi Kurosawa, que fue uno ¿Uno de tus favoritos? En Yo lo conocí- 2001, la película que quizá más aterró a los Cure. espectadores fue... No, Cairo. Cairo En da más 2001 miedo. fue Cairo. Da más miedo, sí. Bueno, que me acuerdo que causó sensación. Y además ya había esa vena del cine del J-horror, que se llamaba, porque en el 1999 ganó el Festival de Rin.
ya con... Sí, también trajo algunas. Es decir, También que, trajo bueno, algunas. ya había una, antes Sí. de llegar yo ya se había empezado, bueno, de hecho, The Ring tengo mucho The la Ring, culpa The de Ring. que estuviese en el 99 también yo, porque es la que lo traje, me acuerdo, le traje a Rock Villas, el director, un VHS de Fantasia, que acababa de ir a Montreal, y le dije, mírate esto, que es brutal, y la pasamos y ganó. Es decir, ganó el Y no, festival. y también tuvo que ver, nos hemos olvidado, es injusto, de Dea Bueno. Planeta. También llegaron También. Dark Water, Dark por Water, ejemplo, Audition. sí, la audición en Sitges no pasó. No pasó en Sitges, No. pero, hostia, pues esta funcionó súper bien. Eso fue Audition. una frustración mía. En el Vale. año 99... Cuidado, Cuidado. En el año 99 yo no era director, estaba con Rock Gran peli, ¿eh? en el comité de selección, y de Fantasia le traje visionados, yo las había visto allí, de Audition, Ring y Ring 2. O sea, que he acertado con esta peli, ¿no? Y no le gustó Audition. Me acuerdo que tuvimos un problema, o consideró que había demasiadas películas japonesas ese Esta- año. pero es muy buena Audition. Y tío. Audition se pasó en la Semana de Terror de San Sebastián. Vaya. Después nosotros nos quedamos con Takashi Miike. Es decir, luego lo adoptamos y lo... Sí, pero esta y fue de nos las quedó con primeras que, nosotros. de las primeras que Pero Takashi Miike que- Takashi Miike empezó realmente en el Festival de Donosti, de San Sebastián de Terror. y la Audition desde las primeras que tuvo cierto impacto suyas aquí en Sí. Europa. La primera quizá fue Fudo, Vale. que estuvo en la Semana de Terror de San Sebastián también. Y Pero a mí yo- yo como iba a la Semana de Terror de San Sebastián, este director japonés me flipaba. Y Audition la quería pasar porque no se pudo hacer. Y creo que empezamos a pasar películas en 2002, 2003. El gran boom, primer gran boom de Takashi Miike en Sitges es con Ichi the Killer. En el 2003 y desde ahí ya prácticamente muchos años 2 y 3 películas con él. Bueno, un año que ya viene con, creo que es no sé si fue el 2003 o 2004, viene con Gozu y varias películas más, le hacemos como un homenaje. Y a partir de ahí fue como ha sido, porque el año pasado vino, ha sido como un invitado casi anual. Bueno, y claro, es que ¿cómo era el público en Sitges a principios de los 2000? Sé que ahora es un festival que la gente es súper fiel a este festival, repite Bueno, siempre lo ha sido. en general, 5 o ¿eh? 7 años seguidos, ¿no? Como en nuestro caso, Ramón. que Sí. somos unos Bueno, enfermos, pero tú has ido a Sitges con 6-7 años conmigo Sí. y con mi hijo y con tus padres. Y en esa época veías películas, las poquitas que proyectaban los domingos por la mañana, y algunas así más ¿Pero el infantiles. público siempre ha sido así en Sitges? Bueno, ha sido muy parecido. Sí, ¿eh? muy Es parecido, decir, muy parecido. En 2001 tenemos la suerte de que la programación nos acompaña y como lo has dicho antes de culto instantáneo, se convierte el festival en una fecha obligada, y en lo cual implica en el 2002 tuvimos también una suerte, pero la gente vino en más habla, pero tuvimos la suerte de que vino Anthony Hopkins, vino Ralph Fiennes, Dino De Laurentiis al estreno, a la premiere de Dragón Rojo, la tercera entrega de Aníbal Lecter. Sí. Y vino Guillermo del Toro, vino David Cronenberg. Fue un año absolutamente espectacular a nivel de presencias. Y ese año, 2002, engancha a un muchísimo público, crea muchísimo fan del festival, que se va aumentando. Tenemos un paréntesis que no fue tal del cambio de fecha de 2003 y 2004. Se hizo en diciembre. Pero 2003 tenemos también la suerte de tener 2 películas que crean fenómeno. Yo ahora os contaré un poquito lo de Kill Bill. Por favor. Kill Yo Bill también lo viví desde volumen manga. 1 o parte 1 y Zatoichi de Takeshi Kitano, que fue la ganadora en el 2003 del festival. Bueno, y Irreversible cuando se pasó, que yo la vi 2002. también. Yo también la vi allí en una sala, que, Sí. uno de los peores momentos más duros de mi vida, porque verla, una película que te impacta la primera vez y el sonido es terrible, 2002, es Sí, verdad. sí. Sí, sí. Lo de Kill Bill fue había un mercado de cine que tú te acordarás, el MIFED, ¿no? en Milán. En España hubo un problema muy grave de distribución con Kill Bill. No, es que yo lo viví porque yo trabajaba en Manga Films y Luis de Val, que en paz descanse. Un La problema película muy tendría que haber sido de Lauren, bueno, sí. porque era Oh. Miramax, no se llegó a un acuerdo con Sí, Lauren. sí. Pero Manga la tenía firmada, la copia llegó en avión. Sí, pero yo por primero Manga. yo me voy a Milán a intentar hablar con, en este momento eso queda un poco raro, con los Weinstein, para hablar Bueno, de... por lo que hemos sabido después, ¿eh? Sí, en para aquel momento hablar de, era un de- capo. de Kill Bill. Entonces yo no voy sin cita ni nada. Me acuerdo que fui a casa de un amigo, me pagué yo el viaje porque no me lo pagaron en el festival. Me dijeron que estaba loco, porque estábamos a 3 semanas del Sí, festival. Yo la vi en Sitges, que lo sepas. Y me voy a Milán
me pregunto en el booth de Miramax y empiezo a decir, no, es que yo quiero hablar, que soy director del Festival de Sitges, de Kill Bill y tal. Y en eso hay un personaje que me está mirando y se queda como, dice este tío, que era Michael Ronstein, un vendedor mítico que ahora tiene una empresa propia, precisamente, lo he vuelto a retomar este año, que era el vendedor de Weinstein. Me dice, perdona, dice, tú has venido aquí en un avión prácticamente solo para pasar esta película, dice, y me se quedó así, dice, no te preocupes, dice, la vas a tener. Buah. Es decir, pero en ese momento la tenía Manga firmada ya, ¿o no? Ahí me parece después la firmó Manga. Vale, porque yo sé que la copia llegó en avión, todo fue un montaje, una luego historia. Hubo también más historias. Hubo más historias que al final la acabó teniendo Buenavista. Buenavista, sí. Increíble. Nos la quitaron. O sea, Cuando Manga y Weinstein me confirman Kill Bill, yo tenía la programación cerrada. Entonces la tuve que poner el sábado entre una película de Sony y una película, no recuerdo él, y una película de Sony. Entonces, que era Los hombres de Harrelson, ¿te acuerdas? O sea, el remake infame. Con perdón, infame. Entonces, ¿se puede decir que es infame o no? Metí en medio de una película de la tarde Kill Bill. Entonces, Los hombres de Harrelson empezó a las 12 de la noche o a las 11:30 de la noche. Hicimos un cambalache absolutamente alucinante. Yo la vi en Sitges. El pase de prensa de Kill Bill debió ser a las 7:30 de la mañana. Buah. Es decir, No, yo el pase de prensa no estuve, pero en la peli sí que estuve. Debía ser como a las 7:30 de la mañana. Piel de gallina, piel de gallina. Porque claro, no estaba programado. Claro. Habías que tenías que dejar una película de 2 horas y algo en medio de una programación cerrada. Pero verdad. Y me acuerdo que la sesión de madrugada, que era con la película Tallbox Murders, el remake de Top Hooper, y que estaba Toby Hooper, empezó Hostia, eso no a sé. las 2:00 de la mañana. Madre mía. Entonces aquello salió bien, pero fue un absoluto caos. Salió bien porque eso se hizo para que se pasase Kill Bill. Claro. Es probable. Que quizás es el pase de una película en Sitges que más VIPs tuvimos en la historia. Porque Sí. me acuerdo que vino Proceso, mucha gente de Madrid a verla. Sí, porque, sí. porque Yo de las bastantes, no digo cientos, pero de las muchísimas películas que he visto en Sitges, muchísimas, no me acuerdo, creo, sin exagerar, junto con la proyección de Lo Imposible de Bayona en el 2009, creo que fue, pero creo que la de Kill Bill fue la proyección donde yo noté que había más comunión, que la gente estaba flipando y que se vivió como algo absolutamente único. Yo la viví emocionado pensando que la iba a distribuir en Home Video y la presentamos a la red de ventas de Manga y poco después nos enteramos que no sé qué pasó, que si sabes algo. sí, fue un pase histórico. Una jugada que nos hicieron los de Buenavista. Histórico, además por caótico todo. Pero la película salió bien. Bueno, sí, salió bien. Y Ángel, y que la película es cojonuda y a todos nos flipó y nos dejó con el mal rollo de esperar Kill Bill Volumen 2. Claro. Fue un mal rollo. Hoy la tenemos en Blu-ray en plataforma, pero en aquel momento Sí. nos cagamos en Quentin, Sí. que de Quentin hay que hablar en Sitges bastante, ¿no? Hay que hablar, saldrá. Pero bueno, fue un pase de aquellos que creó afición en cierta manera, aunque no os digo nada cómo fue para el equipo Me lo imagino. aquello. Pero bueno, y el 2004, que también fue en diciembre, tuvimos la catarsis de Oldboy, peliculón. que es, bueno, fue una de las grandes pases también del Festival de Sitges. No histórico. he visto tanta unanimidad nunca en todo. Es decir, y ahí empieza un poco el romance del festival, del público del festival con el cine coreano. Y esta parte romántico-artística que tú estás describiendo también, ¿verdad que en términos, lo que al final se valora, ¿no? Que es venta de entradas, asistencia al festival, esa explosión que se produce, evidentemente, tenemos que... Tú hiciste has hecho un trabajo cojonudo, siempre, y eso es muy importante, porque estás además rodeado de un equipo fantástico. O sea, Sí. Yo tengo que nombrar a Mike porque yo soy fan de Mike, es uno de mis mejores amigos, pero hay mucha gente ahí. Podemos citar a un montón, ¿no? A todos los de Cineasia, a Diego, a toda la gente que está ahí, ¿no? Sí, no, ha habido... Hay un equipazo, pero... Ha habido equipos. Ha habido equipos, que han ido gente que ha marchado, que ha vuelto, Porque, pero... al ser un director que ha estado tantos años, pues... Claro, son muchos evidentemente años. hay muchos equipos que han pasado. Gente que se ha ido, gente que ha vuelto, gente que... Bueno, sí. Pero lo que quiero decir es, esa progresión geométrica, porque no ha sido ni aritmética, geométrica de Sitges, si tuvieras que definir cómo ha consolidado y ha crecido el festival, porque lo ha hecho muy bien Paul, ¿no? Se ha convertido en un referente absoluto, es una cita ineludible. ¿Por qué? Voy a decirlo yo ya no como industria, sino como espectador. ¿Qué te aporta Sitges? Te aporta, primero, ves películas que probablemente algunas
Ahora con las plataformas ha cambiado un poquito, pero probablemente no podrás ver porque no se van a editar o no se va a distribuir en España en algunos casos. Ves cosas que solo puedes ver ahí porque nadie se atreve a traerlas, no porque sean extremas o extremadas, sino porque a veces tienen un cierto riesgo y un componente de visión y anticipación que es lo que le dan ellos. Entonces, por otro lado, el público de Sitges, en general, y generalizar siempre es malo, pero es verdad, tiene ese punto de friquismo positivo, que es público fiel, es público que se deja la pasta, que se pide vacaciones para ir allí, que se compra la camiseta a ver si la camiseta es la más chula. Es decir, él va con la de Aullidos y todo lo que es, pero no pone Aullidos y no pone The Howling, ¿no? Pero sabemos todos que es Aullido de Joe Dante. Yo Soprano está muy claro. Pero en Sitges ves camisetas que dices, hostia, ¿qué película es y tal? Luego la gente, ¿tú qué película vas a ver? Yo voy a las 6 al Retiro, no, yo estoy en el Prado, tal. Durante unos días, yo creo que la gente tiene una catarsis absoluta. ¿Y esto cómo se consigue, Ángel? Sitges, el éxito de Sitges hay una base muy clara, que yo la he tenido muy clara y mucha gente que ha estado conmigo y hemos trabajado juntos la teníamos muy clara. Hay otras personas que no la tenían tan clara y nos decían tal, que es, Sitges no va a imitar a nadie. Es decir, Sitges no va a ser un festival a imagen y semejanza ni de Cannes, ni de San Sebastián, ni de festivales mayores, ni de nada. Sitges tiene que ser imagen y semejanza de Sitges. Es decir, saber personalidad propia. Exactamente lo que es. O sea, un festival que no será el colmo de la pulcritud y la seriedad como son otros festivales, no será un festival de crítica exclusivamente, no será un festival exclusivamente para la industria, y donde también va a ser un festival donde el público va a ser tremendamente importante, porque sabéis que en Cannes, por ejemplo, no hay público como modelo tal. crítica, Es decir, Cannes es modelo crítica, Berlín modelo público más bien, sí. y industria con el... Sí. San Sebastián es un híbrido. Un híbrido, pero nosotros queríamos explotar el fenómeno fan que tiene alrededor el cine fantástico. Claro. Y hacer un festival de público y para el público. Que eso implicaría a veces ciertos riesgos de festival. Pues, ¿Hay algún festival en el mundo que se asemeje un poquito? Han salido... Toronto no tiene mucho... No, pero ¿alguna pincelada? Han salido festivales, dicho por los propios creadores, como Fantastic Fest en Austin, Austin, creados sí. en cierta manera, imagen y semejanza de Sitges. Tim League, cuando viene, el creador de Alamo Drafthouse, viene a Sitges y se queda impactado con lo que es Sitges crea el Fantastic Fest. ¿Cuándo se crea el de Austin, Austin, más o menos? Pues hace no tanto, hace como 12 o 15 años. Es que yo... Esto no lo sabe Ángel, esto es primicia absoluta. La famosa noche de Jota, yo estaba esperando, estaban cenando con Tarantino que no vinieron, y me vino uno de los muchos frikis que yo estaba tomándome un gin tonic, o dos, o varios. No te lo he contado. Sí, lo sabe. En Aguadols, pero me refiero esto no lo sabe, un tío de Austin, me viene un tío que tenía un fanzine en Austin, we are planning about a festival, tal, y yo pensé, ¿qué le pasa? Era uno de los frikis seguramente que... Tim League, seguramente. Seguramente, pues no lo sé, pero me habló de un festival, un proyecto, y hace eso. Sí, no. Todos venían a mí esa noche. Además lo ha dicho siempre y No lo ligué, dice pero... públicamente. Es decir, Austin nació por culpa de Sitges. Es decir, intentar hacer Sitges en Estados Unidos. Y también está por ahí Gonzalito, pero ya no me acuerdo de él. Y luego hay festivales que ya estaban y que nos hemos retroalimentado bastante, como Fantasia, como algunos festivales europeos. Y luego también una de las razones que Sitges también ha conseguido una fuerza especial es por la incorporación del cine español y catalán a la programación. Cuando yo iba de espectador a Sitges, las películas catalanas y españolas eran El Patito Feo. Eran las que ponían, hostia, ahora toca la catalana, ahora toca la española, madre mía, vamos, no sé si ir. Te voy a decir un punto y sin embargo, a partir de posiblemente... A partir de REC... 2007... Rec fue antes, 2004. No, Rec fue en 2007. Sí. ¿2007 fue? Perdón, Sí, vale. el 2007 es un punto Es REC, básico. ¿no? La El uno. REC y El Orfanato. El Orfanato, correcto. Son dos películas que marcan... en cierta manera, antes empezó ya en el 99, hubo un pequeño aviso ya con películas como Los sin nombre de Jaume Balagueró, pero en el 2007 se produce la inauguración con El Orfanato y el pase de REC y la victoria como mejores directores de Paco Plaza y Jaume Balagueró, y de Manuela Velasco como mejor Fue actriz. 2007, ustedes... Entonces ahí se produce, y aparte hubo otras películas importantes ese año, también se pasó Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Buenísima. Se empieza a crear una especie de star system de directores españoles jóvenes en ese momento. De género. De género que no existía y con una proyección importante. Y eso hace también que el festival se sienta como más propio. Yo creo que sí, bueno, Sitges que te da una proximidad a los que somos de aquí, que en mi experiencia propia, la gente que yo he trabajado y sobre todo los estudiantes siempre enfocan como Sitges, y eso es muy guay, ¿no? Y yo creo que ese feeling sigue vivo ahora más que nunca y con una fuerza tremenda. Y me gusta,
quiero retomar un poco el tema de la decisión de cómo es Sitges, ¿no? Porque alguna vez hemos comentado entre amigos y tal, es que Sitges no es un festival de clase A. Pero realmente creemos que, obviamente, no han querido ser como un festival, digamos, volcado a la crítica, como tú has dicho. Me ha gustado mucho eso. Y es un festival de público, que yo he ido a otros festivales y sigo pensando, y escuchaba en el Meliá y tal, Sitges es el mejor festival del mundo. O sea, nunca había ido a otros festivales. Pero Y tú con mi poca experiencia de otros festivales... Has ido a Cannes, ya lo has Sí, visto. Flipo con Sitges, sigo flipando con Sitges. Bueno, Sitges lo que hace, bueno, yo creo que también el concepto de clase A, el festival, yo creo que son conceptos que hoy en día están bastante debatidos, por no decir en crisis, debatidos. Muchos festivales grandes han aprendido de festivales más pequeños como el nuestro. Cannes ahora intenta jugar mucho al género, ha incorporado muchísimas cosas que antes eran... Hace unos años en Cannes era imposible que se viese una película como The Substance, que se ha pasado este año, Claro. de Color in Forget. Era una película imposible. Sí. Y se ha visto. O se ha visto Drácula de Dario Argento en la sección oficial de Cannes hace unos años. Eso era imposible hace otros años. O festivales como, evidentemente, Sundance, que han tenido una vocación muy importante del cine independiente de género. De género. Y lo han vinculado mucho. El Sitges nunca ha pretendido intentar eso de la Serie A, estamos en la FIAC, más estamos en el board de la FIAC, es decir, estamos Sí, correcto. y jugamos a las reglas de los festivales grandes, Claro. pero no hemos querido nunca tener ese elitismo un poquito de cultural incluso que han tenido ciertos festivales y porque incorporar películas que a veces pues muchos otros festivales no son capaces o no se atreven o no quieren seleccionar y en ese sentido siempre hemos sido bastante ambiciosos. No, y bueno, tenéis el apoyo del público que Sí, sí, es sí. espectacular, y cada vez va más gente a Sitges y cada vez cuesta encontrar entradas, cada Sí, año más. cada vez año- más, Los cada últimos vez más. 2 años yo creo que ha habido sold out absoluto, ¿no? Sí. El año pasado fue el récord de... Absoluto. de Has hablado de una cosa interesante, no sé si lo quieres introducir, el tema, él lo ha citado de pasada antes, hablando de Audition, el tema de la selección. Sí, bueno, que también es- me gustaría hablar de esto. O sea, que es difícil. bueno, Lo que se queda fuera, por ejemplo, lo digo por la pseudo polémica que ha habido un poquito últimamente con la mesita del comedor, de que si no la quisieron, que si no sé qué, Audition, pero es que cada año pasa con películas. Sí. Pasa cada año porque voy a hablar por él y él no voy a hablar por él, quiero decir, voy a decir algo que es evidente. La producción mundial es tan grande, es tan enorme, es tan inabarcable, que es ni aun siendo genios, como actúan a veces, o muchas veces, es imposible que No, además a veces hay que hacer unos equilibrios de programación. Claro. Que bueno, hay que hacer una programación que tenga una cierta coherencia. Hay que equilibrar países, hay que equilibrar tendencias, hay que equilibrar formas de hacer cine, que se vea todo de todo un poco. Y a veces, en este momento estamos casi a 2 semanas y media de cerrar la selección y os aseguro que tenemos como 200 películas para ver y que no van a entrar a 200 porque ya tenemos 100. Es decir, que se van a quedar... a todo el equipo viendo películas, claro. Se van a quedar fuera bien 100 películas o 100 y pico, que a lo mejor algunas de ellas podrían haber entrado, no digo que no. Y que seguramente no serán malas películas la mayoría. No, algunas no. Algunas sí, pero algunas no. Sí, pero bueno, siempre. Y luego hay unos criterios que, bueno, nosotros tampoco somos en el proceso de selección el típico festival de por consenso, no. A veces hay películas que no nos gustan mayoritariamente y entran, a lo mejor por determinados conceptos. Hay películas que nos gustan y no entran. ¿Y eso hay cómo películas que puede pasar? Y hay películas que entran que a lo mejor solo que no le gusta y a lo mejor porque me gustan a mí entran, también tengo que decirlo, o porque no me gustan a mí. Eso ha sido muy pocos casos, tengo que decir que solo 2 casos no entran, aunque les guste al equipo. Pero hay muchas formas no lo va a de decir los 2 seleccionar. casos, no lo va a decir. No, lo de Calle Casero lo puedo decir perfectamente. Es que es No, muy no, no sencillo. digo Calle, digo los 2 casos que has dicho. No, lo de Mesita del Comedor no gusta a nadie en el festival. Bueno, a una persona un poco. Entonces, nos dio mucha pena porque con Calle había una relación muy buena y habíamos presentado los cortos y las películas había ganado el premio del público, la de Matar a Dios. Matar a Dios. Y luego, en esos casos que a lo mejor si el director sí considera que la película, es que a mí me parece una película que no me gusta nada. Es decir, me sabe fatal. Pero Y lo dices abiertamente y ya está. abiertamente, Como siempre lo has me pareció dicho. muy fallida.
Y me parece una película que, siendo una persona que creo que tiene mucho talento, Lo tiene. creo que en esa película no lo demuestra. Para mí. Es decir, es así. Y me puedo equivocar, evidente como todos, pero es mi criterio. Y bueno, y respeto, como sí, yo sí. respeto el de Stephen King, que dice que le gusta mucho. Pero yo no, a mí la película no puedo. No. No, eso sí que lo tengo que decir, porque yo con él he tenido muchísimas conversaciones, tanto informales hablando de cine, como cuando yo con Ángel y con Mike han colaborado conmigo y en empresas que he trabajado, en Track Media. El otro día estaba yo hablando Sí, de. Track Media, sí. El otro día estaba yo hablando de. Me puse PT1 y de Johnny To, y fueron ellos los que me ayudaron a hacer el acuerdo con MIA y tal. Y hemos sacado las de. El checo, no me va a salir el nombre ahora, el de la animación. Sí, Karel Zeman. Karel Zeman, gracias a que Ángel es fanático, Bueno, te gusta mucho. yo hice el ciclo. Él hizo el ciclo, hace ya. muchos años. Es decir, y muchas veces, abiertamente, yo con Ángel he hablado muchas veces, hay películas que a Ángel le apasionan y me parecen una soberana porquería, películas que a mí me encantan y a él no, pero eso es yo creo que esa es la grandeza del Bueno, cine. esa es la grandeza en general. De todo, En general de todo. De todo, De del todo, cine, de la me vida. parece. Y aparte, yo te digo una cosa, es decir, respecto a mi cita del comedor, yo me alegro mucho que le pueda ir muy bien a Calle, yo creo que se lo merece, y que me alegro, a mí que no me guste la película y que nosotros no la considerásemos, también demuestra que hay otras formas de Yo la he visto. la película pueda ir por el mundo, Yo no voy a y decir- que a lo mejor no sea por Sitges, es decir, ellos lo han hecho muy bien y han hecho un circuito y han salvado un producto que era difícil y que era complicado, y me parece, y me alegro mucho del éxito que han tenido. Sí, se ha visto mucho, y, Buah. y de Sí, la sí. A ver, repercusión que ha tenido. no nos engañemos. Sin el tuit de Stephen King no estaríamos hablando de lo mismo. No, pero bueno, que No, es verdad, es verdad. No, a ver. O sea, cosas que ayudan, evidentemente. ¿Tú la has visto la película? Sí, sí, Vale. Yo estoy La verdad, encantado es que un film, me les parece. haya ido Sí, muy ¿y bien. te vas a mojar? Me voy a mojar. Yo creo que es un corto. Yo no yo tengo creo- tanto recorrido para mojarme, ¿eh? No, pero tú eres un tío toda que la libertad para perdona, decir tu perdona, opinión, como perdona. toda de todos. Tú como futuro cineasta que presentará en Sitges su largo, tú ves western, tú ves bélico, tú tienes criterio. Tú tienes criterio. Yo para mí, La visita del comedor es una peli. A mí me parece sensación de un corto alargado. O sea, la historia se alarga. Ya está. Creo que Eso sí que- sería un corto maravilloso Sí. y como largo no me funciona. Esa es mi Esa opinión. es ¿Coincides con eso? Sí, yo siempre he pensado que hubiese sido un corto excepcional. Bueno, No he dicho que no me guste. He dicho Calle que- es un tipo que tiene mucho talento y creo que Evidentemente. tiene sobre todo talento como guionista. Hostia, Tiene sí. bastante. Y no es fácil hoy en día en este país. Y tiene mucho talento como guionista. Y creo que lo mejor de Calle está en los cortos. Es decir, ¿Sí? en los cortometrajes de Calle Son muy buenos. muy buenos. Es que haya varios en film. Y yo creo que él aún tiene que conseguir eso, trasladarlo de una manera precisa. En Matar Dios había buenas ideas. Con Albert Pintor Para mí en la fue. mesita hay alguna idea. Pero no pero al largometraje, ¿no? Pero, Tiene sí. que conseguir, pero yo creo que es un director Y dejando- muy a y- tener en cuenta, pase por Sitges o no pase. Es que Correcto. también hay una cosa, que no todos los directores o no todas las películas tienen que pasar por Sitges. Es No. decir, ha habido grandes películas de género que no han pasado a lo mejor por estacionalidad, porque en Sitges Porque la no era el distribuidora- momento, no era el momento del, claro, es que- del año. Y bueno, por Y la ejemplo, distribuidora la quiere estrenar en este febrero. año tenemos un año que muchas películas no pasan por Sitges porque se estrenan antes. Correcto. Y posiblemente alguna de las mejores del año, ¿no? Es decir, de género. ¿Por ejemplo? Bueno, esta semana se estrena Longlegs Oh, de qué buena Oz pinta. Perkins, que es una espléndida película de terror y no se va a ver en Sitges, se estrena antes. Es Ah, decir, sí. bueno, es- ha pasado... ¿En la de Nicolas Cage? No. Sí, ¿verdad? Sí, Nicolas Cage, sí. Enrique Laviña, al que le mandamos un Sí, saludo, que sí. tenemos Está buena, guay Nicolas buena Cage, amistad con él, últimamente. dice que le parece que le ha encantado. Sí, O sea, sí, no, es una gran película de terror de un director que ya venía haciendo cosas muy chulas. Vale, Es decir, vale, el vale. hijo de Anthony Perkins. No, por pero- cierto, es pero no decir, era- Oz Perkins. Por supuesto, pero que no era hablando de Calle. En general, esto lo digo yo, unpopular opinion, igual que dije lo de terror elevado y tal, y de gente. Yo creo que hay muchas películas que son cortos alargados hoy en día. Lo siento, pero me encuentro que la idea principal se estira como un chicle. Los que hemos visto mucho cine, como tú, que has visto mucho más que yo, o yo he visto más que Paul por edad, al final, que algo te sorprenda o te aporte algo un poco diferente y que no tenga reminiscencias de lo que hemos visto. Yo, que tú eres como yo, coleccionista de cine, estoy haciendo un ejercicio de intentar no darle al botón de la plataforma, porque me estoy comiendo cada truño últimamente Ahí- y estoy recuperando mis DVDs y Blu-rays. Hay problemas en las narrativas de hoy en día, algunas veces están muy influenciadas por el intento de ser alargadas. Parece ser que Sí.
muchas películas para ser importantes tienen que ser largas. Lo sé. Y Siempre eso lo es digo una yo. manía que ha cogido la industria, de que una película de 90 minutos ahora no es importante, tiene que ser de 2 horas y cuarto. Sí. Y hay historias que lo dan para 2 horas y cuarto. No dan. Y el terror, en casi muy pocas veces dan para 2 horas y cuarto. O 2 horas y media, o 3, como hay algunas. Es la de It. Y bueno, pero It es una No, novela, no. es un novelón así de gordo. Lo sé, pero dura 3 horas, dura 3 y horas. Doctor Sleep también dura 3 horas y está bien que dure 3 Sí, horas. exacto. Pero hay otras que no. Hay películas que duran 2 horas y media y no tienen que durar 2 horas y media, de terror y de otros géneros, pero de terror estamos hablando en este momento de terror. Pero además hay una propagación de un virus que viene de las series, para mí, la forma de alargar. Las series alargan y alargan Sí, y sí. alargan. No, y no. eso ahora se hace también, la influencia en el cine está siendo Sí. un poquito Pero perniciosa. El virus, me gusta que lo definas así. El virus, que los que somos muy consumidores de series también lo vemos, series que tú crees, cuando las has acabado de ver, ¿no? Que con 4 capítulos hubiera estado excepcional, tiene 8. Claro, O porque tiene hay una- segunda temporada. Y dices. Y la segunda temporada es horrible. No se puede aguantar. Sí, normalmente la segunda temporada no Dices, tiene vamos sentido. a ver. Entonces. Como yo- hay secuelas que no tienen sentido. Correcto. Pero las películas en este momento de terror, el cine de terror y el cine fantástico en general, tienen un problema, y el cine en general, tiene un problema de fluidez de la narrativa. Tú cuando ves una película de los años, yo que veo también como tú muchas, de los años 70 sobre todo, pero también de los 80, y sorprendentemente alguna de los 90. 70 es una época dorada. Pero absoluta. yo ayer veía una película que es una película de culto, pero que no voy a decir que sea especialmente buena, pero sí que es muy divertida. Pero me llevé una sorpresa con qué fluidez seguía Dinos la peli. Demolition Man. Hombre, claro. Es una película que en su momento tuvo unas críticas horribles. No es que vaya a ser la No, obra no, maestra no, de la no. ciencia ficción de la historia, pero me sorprendió lo bien 87, que 80, por fluía. ahí, Es decir, 87. lo bien contada que estaba, lo bien que fluía en 96. 96. Tú estás mal con las fechas, ¿eh? No, estoy pensando porque 93, yo... perdona, es que 93, me vi- 93. no, es que me vi Robocop el otro día, que es del 87. Que cómo aguanta el paso del tiempo Robocop. Cualquier película de estas te vas a decir esto de cómo aguanta. Demolition Man, yo es que... Porque las narrativas no me gusta fluían mucho. ¿Es la de Stallone? Sí. No me gusta mucho. Fluían de una manera muy, muy clara y ahora se enrollan mucho. Sí, no, echamos un poco de menos Hay como esa una fluidez, especie sí. de rimbombancia, ¿no? De rimbombante. Todo tiene que ser como muy... Pero tú has dicho los 70... muy mal entendido lento, no es que sean lentas, sino que son como Que no fluyen, dar que no fluyen, mucha no ceremonia fluyen. a cosas que a lo mejor no tienen que tener. En los 70 es curioso porque estoy recuperando muchos 70 últimamente y no pasa casi nada. Los 70 son muy ásperos en general. Sí. Me vi una peli que no es especialmente violenta, pero es una peli que me apetecía como homenaje. Me vi Clut, ¿no? David también el otro día. Me volvió a fascinar. Es fascinante, es que es una película fascinante. Pero buenísima. Y yo no me acordaba que era tan buena, con la Jane Fonda y el... Pero esa película, Sutherland. por ejemplo, cuenta muy poco. Pero lo cuenta muy bien. Pero cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien desde el guión, pero lo Insinúa- cuenta muy bien insinúa mucho. desde la planificación, que en aquella época, además, figuraros que a 71. directores como Alan G. Pakula le decían que eran directores artesanales, que eran televisivos. Me acuerdo que se decía, tú ves ahora Clute y te parece una película... Dices, esto es televisivo, la puesta en escena es brutal. Sí. Aparte de la fotografía Y de no es Gordon- muy larga, de y no es Gordon muy Willis, larga. que es increíble. Pero el Nueva York de Gordon Willis, bueno, no Y ha la habido nadie mejor que Gordon Willis. Y para la siguiente fotografiar película, Nueva la York. siguiente película de Pakula es la que yo pienso, ¿no? El último testigo, ¿no? Y- Me parece que es. Y luego, Todos los hombres del presidente. que es la que yo estoy Buah, pensando, que ya es un... o sea, que el tío hace 3 películas seguidas acojonantes. maravilloso. Se coronó. Sí, sí. Y de los últimos años, una película de terror que haya pasado por Sitges que digas, buah, esta la considero una buena película, me gustó personalmente. De los últimos años, Sí. hay bastantes películas, si no Alguna que te venga así a la mal cabeza. estaríamos, ¿no? Es decir, Hombre, hay bastantes, ¿eh? hay bastantes, Sí, hay bastantes, pero hay bastantes. Mira, te puedo decir yo, Déjame entrar, la sueca, fue espectacular. A mí me gusta mucho. La autopsia de John Doe, de Jane También, Doe, está una buena bien, peli. está muy Una bien, buena está peli. muy bien. Lo pasé muy mal. Sí, Una está buena muy- peli, ¿eh? Es una O sea, buena película de terror. Sí. Una que no sé si tuvo mucho éxito, pero me interesó bastante en narrativa. O sea, la película Les Affamés, Los Hambrientos, Sí. canadiense, me gustó bastante más de lo que yo pensaba. La tengo en Blu-ray. Sí. Es una peli Está que bien, tiene está muchas bien, preguntas. está O bien. sea, hay pelis interesantes en Pero bueno, en Sitges. Sitges yo creo que así que sean muy, muy importantes en los últimos años,
Hombre, yo creo que una película que la que ganó el año pasado, que marca un antes y después en el cine iberoamericano, que es Cuando acecha la maldad, de Damián Rugna, que es una película que marca un punto de inflexión en el cine iberoamericano. Es decir, no es una película perfecta, pero es una película que sí que yo creo que con el tiempo se va a hablar mucho de Cuando acecha la maldad. Es decir, es una película que marcará un antes y después porque, bueno... Y tiene un póster muy sencillito, ¿eh? Sí. Pero muy inquietante, rojo. Muy inquietante. Y luego hay una serie de directores tipo que, bueno, hemos pasado cosas de ellos. Yo creo que Mike Flanagan, que tiene Oz Perkins, que pasamos La enviada del mal, February, que fue la primera película que hizo, que me parece un director que, bueno, ahora se ve que Long Legs le está dando el fruto después de 3 películas del que esperaba, que está marcando una senda importante en el cine fantástico norteamermano, el cine de terror norteamericano, sustituyendo un poco a una vieja guardia que, bueno, que ya pues, ha quedado no obsoleta ni mucho menos, pero bueno, nuevos temas, nuevos planteamientos, se va recomponiendo una especie de cantera que ya se va consolidando en el cine americano. Y en el cine asiático faltan relevos, es decir, seguimos viviendo un poco de los mismos, ¿no? Hay alguna sorpresita, pero seguimos viviendo un poco de los Kurosawas, de los Mikes, de los Kim Ji-won, de los Park Chan-wook. Y sigue sin haber, el último grande fue Na Hong-jin, que con The Wailing, con El extraño, que quizás es el que marcó. Muy buena peli. Pero no ha habido un director nuevo que marque demasiado la tendencia. El extraño es una película que es larga, pero no se me hizo corta. Sí. Este año sí que hay una película que no voy a decirlo, no puedo decirlo aún. No lo digas. China, eso sí que lo puedo decir, que yo creo que marcará un antes y después de lo que entendemos como cine chino. Hasta ahora. ¿De género? Fantástico. Ojo, cuidado, promete. Pregúntale por el terror elevado, ¿qué opina? De ese No, pero concepto. le quería preguntar, comentarlo. Yo que me acuerdo de Train to Busan, que nos lo pasamos bomba. Tren a Busan funcionó muy bien el festival. Bueno, es una película muy divertida. Fue brutal. Con una secuela bastante inferior. Sí. Yo no la he visto. Por no Penínsulas decir, puedo flojita, decir floja. por no decir muy mala. Sí. Pero o sea, fue potente, o sea, estuvo muy bien. Tren a Busan es una película muy bien construida, es la típica película blockbuster coreano, que es como... Sí. Bueno, que bebe de muchas cosas, es un poco 28 días después, un poco World War Z. Y fue de las más taquilleras de la historia en Corea en su momento. Sí. Y bueno, es una película que está muy bien. Es decir, no inventa nada, pero está No inventa nada, pero... No inventa nada, pero lo que reproduce, lo que revisiona o revisita, como dicen, ¿no? Tiene una habilidad. Tiene una habilidad. Tiene una habilidad que es introducir de una forma muy hábil un cierto humor, que eso es muy coreano, que lo hacen muy Siempre. bien, con la acción y el terror y el drama, ¿no? Es decir, poner una niñita llorando siempre con papá, Funciona. en peligro, que estos son los únicos que lo hacen bien sin caer en el ridículo. Sí. Es decir, eso lo hacen los americanos y te parte Sí, de risa. y si lo hacen los españoles, lo siento, pero Bueno, pues lloramos. Pero los coreanos sí que tienen una cosa que tú lo has dicho ahora, y yo creo que si no es la filmografía, la industria que mejor lo hace del mundo, pero poca gente rueda la acción como los coreanos. Sí. Yo no sé cómo a nivel de cámaras, a nivel de montaje, pero es algo, o sea, las leches que reparten las películas coreanas, las escenas, las persecuciones, o sea, es frenético, pero no es hipnótico, no te mareas. No. Es acojonante, ¿eh? Sí. Estoy pensando en Un hombre sin pasado, Sí, por ejemplo. sí. O de Yellow Sea. Estoy pensando... Son películas muy bien acabadas. Ostras. A muchas les sobran 15 minutitos. Todas son 130, Sí, les sobran 130, 135, poquito, ¿verdad? un minuto menos no estaría mal, pero están muy bien acabadas y tienen unos componentes técnicos increíbles. Por ejemplo, también en Sitges lo que yo creo que hay un nombre que influyó mucho, que fue un poco descubrimiento nuestro, aunque ahora parece que lo tiene todo el mundo ya muy asumido, que fue James Wan. Hombre, Insidious. Expediente Warren me parece también, ¿no? Pero Insidious la pasamos nosotros, me acuerdo que una película que no quería nadie. La 1. Que yo la vi en el despacho No la quería nadie. de Aurun. Lo vi en el despacho de Aurun, una mesa como la que estamos aquí sentados en una televisión, en un ordenador. Porque yo había oído algo de la película. ¿Ya la habían comprado ellos? Sí, pero no la iban a pasar. No sé, ni pensaban estrenarla. Oh. Entonces yo la veo. ¿De Jorge Igor? Sí, con Jorge Igor. Y la veo y me acabo de la película y digo, esto es una joya. Digo, ¿no os dais cuenta que esta película es acojonante? Es muy buena, tío. Y que da miedo. Y que va más Da mucho miedo, tío. Miedo del que funciona, del que va a dar dinero.
Y efectivamente la película funcionó como una moto, es decir, y ha creado, fíjate, la saga que ha creado. Sí, sí. Y el nombre de James Wan sí que es un nombre que ha quedado ahí como marcado. Y luego hay una película que también nosotros estrenamos, también era de Auron, y que creo que es una de las películas más aterradoras de los últimos décadas, que es Sinister, de Scott Derrickson. Y Scott Derrickson es un director, ¿Cuál? es Sinister. Uf. Y Scott Que tiene Derrickson es secuelas, un Sinister director 2, muy sí. interesante. Sí, tiene más, Yo soy otros. bastante fan de The Black Phone. Black Phone está muy bien. Y creo que es un director que mezcla un cierto clasicismo con una apuesta sobre el terror, entender una forma del scary jump, el jump scare, vamos. Sí, jump scare, sí. El susto Sí. de una forma muy inteligente. Hostia, verdad, Sinister da Sinister mucho, es una da película mucho muy canguelo, terrorífica. mucho canguelo. Sinister es una película, olvidaros de la secuela, por favor, que no es de él, pero olvidaros de la secuela. No, si yo tengo el pack de Blu-ray que están las Sí, dos yo y también. la secuela no la he visto, lo confieso. No vale nada, pobrecita. La Pero la primera es una gran película. Sí, sí. Y también estoy recordando títulos de Sitges, Sí, ¿no? sí, que sí. hemos visto durante años y hemos visto pelis, bueno, que lo hemos pasado muy bien, aparte del efecto Sitges, que no sé, que esto también es interesante. Esta es pero- mi teoría del efecto Sitges. A ver si la compras tú. Dale, dale, dispara. Yo creo que es algo que no invento yo. Y yo digo, el efecto Sitges me ha pasado muchas veces y lo he comentado con gente. O sea, esa catarsis, estás en el Meliá, ¿no? O estás en el Prado, en el Retiro, y ves una peli que no has visto. No hablo de cuando vimos Seven en el aniversario, una peli que no has visto, nueva, la ves en Sitges. Da igual que sea danesa, que sea coreana, norteamericana, española, se empieza, sale el gorila, aplaudimos todos, nos ponemos todos como locos, ya estamos en Sitges, sale el anuncio de spot de ese año, ya no hablo de si ha salido a hablar el Ángel Sala o el director o alguien del equipo, ves la peli en Sitges. Evidentemente, cuando hay un destripamiento, un desmembramiento, una decapitación, todos aplaudimos como locos, como si estuviéramos viendo un premio Nobel. No, pero nos encanta. Sales de la película y dices, hostia, he visto un peliculón de cojones, con perdón, de Bollocks, me encanta, tal. Va. Estás condicionado por la atmósfera Sitges. Luego esa película, te hablo, no en muchos casos, en algunos casos, la vuelves a ver al cabo de años o meses o tal, en plataformas o en DVD o en Blu-ray y dices, en casa y dices, hostia, esto es lo que yo aplaudí en Sitges con las orejas y salí emocionado como si hubiera visto Ciudadano Kane o... Eso ha pasado siempre. Es acojonante. Eso me pasaba a mí cuando iba de espectador ¿verdad a que sí? Sitges y me pasó con una película muy concreta. Vale. Que es El Exorcista 3. Vale. Es una película que me encanta, pero me acuerdo La del de la pase- escena del hospital que sale Me el- acuerdo del pase en el Retiro, entonces era el Retiro aún, que estábamos todos un poco así, como eran las 10 de la noche, ¿sabes? Estábamos un poco cansados. Y la película es lenta. Sí. Y cuando llegó la escena famosa, que es uno de los jump scares más famosos de la historia del cine, y más acojonante. de la monja o de la enfermera, todo el cine hizo un salto y empezó a reírse y a ver, ¿no? Y eso luego como la película me gusta y me gustó mucho, la repetí en el cine Urgel cuando se estrenó. Y en un pase que no había mucha gente y no fue lo mismo. ¿A qué no? No, es decir, eso evidentemente no fue lo mismo. Y es un ejemplo que la película me sigue gustando, Es que- evidentemente porque la valoré por otras cosas. Pero, existe el efecto pero Sitges, ¿no? existe el efecto Es que no me lo he Sitges, inventado. sí. Yo, por ejemplo, es que tengo cientos de escenas grabadas. En Déjame entrar, sin hacer spoiler, quien no la ha visto ya va tarde, pero en Déjame entrar, la escena de la piscina, cuando al que le hace bullying, ¡pam! La gente aplaude y acaban de matar a alguien, pero Sí, la gente sí. está contenta. Y este año viene un director que el efecto Sitges le pasó mucho, hace muchos años, en una película que se pasó en el Retiro también, que fue Night of the Creeps, el terror llama a tu puerta, que es Fred Decker, que vendrá este año al jurado, y una película que venía además de tener un desastre de taquilla en Estados Unidos, y en Sitges fue una fiesta, me acuerdo, en el Retiro. Y una vez luego se estrenó en cines porque por el éxito que tuvo en ese pase de Sitges, me recuerdo que fue una fiesta, porque la película es muy divertida, además, es una película estupenda y fracasó en Estados Unidos de una forma muy injusta. Y eso fue el efecto. Me acuerdo que Columbia la decidió estrenar porque vio la reacción del público en Sitges y se quedó como, madre mía. También te he de No, decir que bueno, este efecto Sitges que no he descubierto, pero sí que he verbalizado, ¿no? Pero que lo hemos comentado mil veces con gente. También se produce el efecto Sitges en positivo. Es decir, me ha pasado con películas que he visto en Sitges, que he vuelto a ver con los años y que han reforzado aquella sensación que tuviste en la sala. Es decir, yo creo que a Sitges el espectador no va al cine, va al festival.
Aunque dentro del festival, evidentemente, es Sí, esa es la razón de que mucha gente se pone muy nerviosa cuando una película no va a pasar por el festival. Correcto. Y yo les digo, pues si la vais a tener en el cine mañana. Sí, Dicen, pero quiero verla en pero hay que Sitges. verla en Sí, sí. Sitges, ¿no? Quiero verla en Es decir, Sitges. y cuando piensas en lo que sería, por ejemplo, ver el nuevo Alien Romulus en el festival, entiendes, ¿no? Porque esa película en el festival, además siendo de Fede Álvarez, que es una persona Sí. muy relacionada con el festival y tal, sería la bomba. ¿No? Estaría y luego la ves en un cine, bueno, No, pero es que- no es lo mismo, aunque la película siga siendo igual de buena. Es que tú lo has dicho, tú has citado en esta charla, has citado Kill Bill, has citado Old Boy. Yo las he visto en Sitges, con lo cual, aunque las tenga en Blu-ray, aunque las haya vuelto a ver 10 veces, pero verla aquel día en Sitges... te deja marcado. Te deja marca. Yo hay dos películas que las tengo marcadas como Sitges de cuando era espectador, que son La Cosa, de John Carpenter. Wow. Es decir, Yo- recuerdo, una de la he mis visto favoritas. como 40 veces. Yo era muy joven Pero y- la que recuerdo es la de la inauguración del 82 Buah. en el Retiro. Ese es el momento que yo Qué recuerdo. experiencia, qué suerte que la pudiste Sí. ver ahí. No, yo la vi después porque... Y la otra es Life Force. Wow. Life Force De también. Tobe Hooper, me acuerdo en el 85, me lo pasé tan bien en aquel pase. Y es una peli casi un pelín denostada luego, ¿eh? No, pero ahora está bastante reivindicada. Sí, pero en su momento se denostó, ¿eh? Pero a mí, Como ciencia ficción... Yo fui muy loco de Life Force desde el primer día. Es decir, me volvió loco, me acuerdo en el 85. Sí que es verdad que fui de los pocos, pero el pase fue maravilloso. El pase fue espectacular. Y lo tengo ahí metido con la música, sobre todo de los títulos de crédito del final de Mancini, que era una fanfarria maravillosa. Y que se me quedó. Y es una música que yo me pongo muchos días para yo desayunar. te voy a hacer una peli que no sé si te acuerdas de ella, que no sé en qué año fue, no sé si fue en el 95 también, pero fue Mood Witness, Testigo Mudo, Sí, sí, que me impactó, me encantó. Esa película no ha estado disponible y he oído rumores de que se va a editar ahora en Blu-ray por la contracorriente, si todo va bien. exacto. Es un peliculón sobre las snuff movies que estaban muy de moda en esa Está época. muy bien, está es una muy película que era serie B, no Anthony Waller. una película de poco, Sí, sí, presupuesto, poco presupuesto. pero que fue elección de Sitges. Yo lo vi en aquella época en el programa de mano, no había internet, y yo iba a ver películas y fue el año de Ciudadano X, el año de Murder in the First y muchas otras. Bueno, Sí, bueno, es que Sitges me ha tenido esa película sorpresa que no sabes qué es. Yo me acuerdo cuando en el 87 fui a ver Hellraiser. hostia, Cliff Barker, buah. No sé si fue 87 o... No me acuerdo del año, pero bueno, por ahí. Y vi Hellraiser, no sabía lo que era. Sí que sabía un poco quién era Cliff Barker. Claro. Dirigido por a ver que fue su primera película como director. Y salí flipado. Era su primera peli, ¿no? Como director, Porque- sí. sí, porque- No, él había hecho novelas. Sí, y era nove- un relato en suyo. los, en los 90 hizo una que han criticado mucho, la de Razas de Noche, que a mí me parece bastante... A mí sí me gusta. A mí me gusta, la tengo en Blu-ray, pero que la han criticado mucho esa película. Pero sí, sí. Pero y luego hay una película que el pase de Sitges fue absolutamente icónico, que nosotros cuando la película cumplió hace poco, bueno, me parece fueron los 25 años o los 30, no me acuerdo, hicimos una reproducción de ese pase en el Retiro, fue Aliens de James Cameron. Es verdad que Fue pasó por un Sitges, pase sí. histórico, es decir, Bueno, me Aliens acu- fuera- ese sí además, que me sé el año, que es el 86. 86. Ese sí que me Me sé el acuerdo año. que no, Un buen año no para he el visto cine, un pase tan espectacular. Yo creo que sigue siendo mi top one. Wow. Bueno. El de La Cosa, porque la inauguración era mi primer pase en Sitges en mi vida, pero el de Aliens, claro, teníamos tantas ganas de ver una secuela de Alien. Eran 7 años desde el primer Alien. Correcto. Entonces era... Y que está a la altura, ¿eh? Sí, y que está a la altura. la dirigía el tipo que había hecho Terminator. Bueno, había como un ambiente bueno para ver la película. Y claro, y me acuerdo que el Retiro, los primera media hora, estábamos todos diciendo, esto es Rambo, pero en el espacio, ¿no? Es decir, no sé. ¿Esto qué? Rambo en el espacio. Es decir, Sí, sí. estábamos un poco así. Y realmente yo me acuerdo que le dije, íbamos 4, me parece que éramos. Digo, bueno, es que digo, estos tropas del espacio. Yo había leído la novela de Robin Heinlein, que es una de mis novelas favoritas del espacio. Digo, estos tropas del espacio. Nos han engañado, han hecho tropas del espacio y no han hecho Alien. Ahora, hubo un momento de catarsis en todo el cine, que es el momento cuando parece que ha terminado la película y sale la reina Alien. Me acuerdo que en aquel momento yo lo recuerdo como una catarsis colectiva del cine en silencio. Y cuando ya acabó todo el duelo con Ripley, un aplauso, pero de 10 minutos de locura. Claro. Y yo me acuerdo que acabó la película y había otro pase, como solo había el Retiro y el Prado, en ese momento repetían los pases, ¿no? Había mejor doble pase, ¿no?
Y me acuerdo de Edmond Rock, que entonces era como el jefe de prensa o algo así, el productor. Gran productor, Edmond Rock, y gran gran productor. amigo. Le dije, me metes otra vez. Porque te ibas con el bono y no querías gastar 2 veces por una película. Y te aplicaban el bono y tenías Y solo... dije, no me piques. Y digo, me voy a meter otra vez. Y me metí y estuve incluso de pie, creo, para la segunda vez. Y me vi 2 Sí, veces. en una noche. yo siempre en mis listas imaginarias hay una lista que todos hacemos, los que nos gusta el cine, que es las mejores y peores secuelas de la historia, ¿no? Y Aliens es, sin duda, de las mejores secuelas. Es tan buena que ha conseguido una vida propia. Exacto. Es decir, que no se ve como secuela, sino que se ve como una película independiente casi. Sí. Es decir, Es un achievement, ¿eh? Sí, Joder. Aliens Sí, es total. como aparte. Es Increíble. decir, Sí, sí. Es decir, yo creo que es más secuela de Alien 3 que Aliens, ¿no? Aliens es una cosa aparte. Es que el universo Alien, que es muy amplio, ¿no? Con todo lo que viene después. Sí, ahora lo nuevo. Es muy amplio, pero las 4 primeras tienen cosas curiosas, porque luego está la de Fincher, que es la primera película, el primer largometraje que dirige Fincher, criticada, pero que yo creo que es muy reivindicable. Es muy reivindicable. Yo tengo que decir que me gustan. ¿Eh? Me gustan todas. A mí también. Y la de Alien 3 es una película que me encanta. Sí. Pero te diré... La de Genetic Arrow tiene su rollo. Recomiendo ver la versión que se llama en el Blu-ray Director's Cut, que no es Director's Cut, el mismo Fincher lo dice, que es una versión que creó Fox, pero que recuperaba el principio real de la película. ¿Sabes que Que era el bicho sale de una vaca, Ya. no sale de un perro. Porque cuando ves al bicho, que es bastante grande, cuando sale al principio del perro, dices, esto es imposible, eso no puede salir del perro. El chestbuster, que se llama así, chestbuster, cuando rompe el pecho del host, era muy grande. Pero claro, es que en la versión del director, llamada versión del director, sale de una vaca, entonces lo entiendes. Además se mueve como un ternero. Si me veis, se mueve como un ternerito. La voy a volver a ver porque yo tengo 2 ediciones. Están las dos. Yo tengo 2 ediciones. Además, hay más detalles. Hay detalles muy divertidos al principio de la película. Es Yo- mucho mejor yo- montaje el que Yo llaman tengo, Director's Cut. cuando no se editó en España, yo me compré la edición británica de las 4 de Alien, Sí. con todo, en cada una de 2 montajes, de cada una, Sí, sí. incluso de la primera. Sí, de la primera, que también Claro, está muy bien. muy bien el montaje. Director's Cut. Y luego me compré la edición española de Fox. O sea, yo tengo repetida la saga de Alien, con lo cual me gusta un poquito. Y voy a recuperar. No me acuerdo porque la de Pues sí, Alien, míratela 3, porque- Alien 3 yo siempre. Es una película en la que fui a verla al cine en su momento y me acuerdo que mi mujer y yo la llamamos es óxido. O sea, es una película que te. Es óxido, sí. La película es óxido, la llamamos la del óxido porque te angustia el óxido que hay en Sí, esa película. Es una película que además tiene todo su devenir, hubo miles de proyectos, bueno, miles no, pero 5 o 6 proyectos para hacer Alien 3, entre ellos uno de Rennie Harlin. No lo veo yo, pero bueno. Sí, y al final la empezó Vincent Ward, un director neozelandés que ahora no se acuerda nadie de él, pero que a mí me encantaba, el de Navigator. Navigator, que ganó Sitges, Que ganó Sitges. 88 y la tengo en DVD. Y él quería dar una estética medieval a la película. Es decir, la película, el guión de Vincent Ward se desarrollaba en un monasterio. De Wow. hecho, la película Alien 3 son presos, pero conserva un poco son también monjes, tienen una cierta religiosidad. Navigator me la he visto hace un mes. Guapo, Y la versión esta del director mantiene muchas más cosas del guión, ¿no?, de Vincent Ward que la versión que Pues se lo tengo está fácil haciendo. porque tengo 2 veces la versión del director. Pues- Lo único, como yo lo veo todo en versión original, no tengo problema, pero la que me compré británica es español neutro y no hay cosa más horrorosa que ver Alien doblada con español neutro, lo siento. Sí, no, sí. Pues bueno, pues está Ripley, que nos sale, pues... Además, Alien 3 Güey. tiene actores británicos, casi todos. Charles Dance, que está estupendo, como el médico, aquel renegado, que tiene un inglés maravilloso. Es decir, que es una película muy, muy británica en ese sentido y un poco shakespeariana en algunas cosas. Es decir, Pues que- hace más de 20 años que no la veo, porque no puedes... Da ganas de revisitar. Pues hay que ver los Aliens antes de ver Alien Romulus, Sí, que pasa entre Alien y Alien, lo sabéis. Sí. Sí. Pasa entre las dos, es decir, que hay que... Tengo ganas de ver qué tal. ¿Qué día es? ¿Pronto? El 15 de agosto. Vale, pues ahora habrá que verlas. Sí. Y volviendo un poco a esto de las selecciones, que hablamos de mucho de fantástico y terror, yo recuerdo ver que fuimos a ver el estreno de Lo Imposible. Un domingo por la mañana, sí. Sí, no sé qué, ¿2012? ¿Confirmas? Puede ser. No me acuerdo del año, pero... Pero, ¿qué pasó con esa película? Porque no es cine fantástico en sí, ¿no? No, es cine fantástico. Tenemos una especie de bula
que es que las películas de Bayona pasan todas en Sitges. Me parece bien, ¿eh? No, no voy a decir nada. Y de hecho, aunque sea como Monstruo Buena Verne, que pasó una sesión matinal, También la vi. sí que lo hemos conseguido, que prácticamente pasarlas todas. Y lo imposible, simplemente porque era una película de Bayona. La pasamos. También había sí que es verdad que es una película que tiene un inicio hasta la mitad, elementos de cine casi de terror. Toda la escena del tsunami. Y post-tsunami es una película bastante aterradora. Sí. Por ejemplo, cuando la famosa escena del vómito de Naomi Watts, que parece una película de monstruos mutantes, ¿no? Es decir, que tiene elementos. Sí, no. Pero bueno, es una película que también el fenómeno que se creó alrededor de ella y todo, pues tan grande. Y porque, bueno, Bayona, desde el 2007, que ya digo que inauguró con el orfanato, se convirtió como una especie de... Sí. Me pasa lo mismo a Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro son como dos casi padrinos apadrinados de Sitges, que prácticamente hemos pasado todo lo que Hablando de Bayona... Este año pasamos La Sociedad de la Nieve, que tampoco es una película No, fantástica. correcto, es verdad. Sí, no me Y Sebago, pues pasó estupendamente. Sí que es una película que, como en todas las películas de Bayona, hay elementos. Tiene ¿no? algo, tiene algunas cosillas. Sí. Hablando de Bayona, y evidentemente La Sociedad de la Nieve, que ha sido su última película, yo tengo una sensación, quizás sensación mía, porque yo he visto todas las películas de Bayona, tampoco tiene tantas, la verdad que tiene una producción muy limitada, ha hecho pocas películas, pero tengo la sensación, y sobre todo con el haterismo, incluso con La Sociedad de la Nieve, que para mí es una película excepcional, pero hay un cierto haterismo con Bayona, o sea, una cosa que en las redes me sorprende a veces. Pero le pasa a Bayona, le pasa a Les de la Iglesia, le pasa a Almodóvar. Entonces, introduzco. ¿Por qué? Y le pasa incluso a Balaguer o a cualquiera. ¿Por qué en general los españoles somos tan sumamente críticos, mucho más críticos con el cine español? Este comentario, que yo lo escucho, ¿no? Con obras maestras... Lo vas a entender muy rápido. ¿Por qué? Porque en todos los países pasa lo mismo. Vale. Es decir, yo que trato mucho a los asiáticos y son muy críticos con sus directores. ¿Sí? Y a veces nos dicen, ¿cómo os puede gustar tanto esta película? Vale. Es decir, que pasa en todos los países. Menos en Francia. Menos. Porque en Francia encima adoptan a los nuestros. En Estados Unidos pasa mucho, ¿eh? En Francia adoptan a los nuestros. Sí, a pero la en Estados Serra, Unidos se lo han llevado. En Estados Unidos pasa mucho, ¿eh? Hay directores en Estados Unidos que les tienen manía, es decir, y que están muy bien considerados por una parte, pero hay un punto de criticar excesivamente lo propio. Yo sé, en yo tengo todos los países. Mi sensación es que en España es un poco más exagerado. Es exagerado. En el caso de Bayona, que es una carrera casi inmaculada. Sí, vamos, que ha trabajado con los mejores y películas de todas las presupuesto. han sido éxitos de taquilla, que ha llegado a hacer a trabajar con Spielberg. Y por cierto, una entrega de Jurassic Park que a mí me gusta mucho, que me hace mucha gracia. Bueno, hay una especie de, no sé, de eso de... Yo no lo llamaría envidia, pero bueno, puede haber algo de eso. No, pero ya lo llamo yo. Ya lo llamo yo. Sí, puede ser. Hay algo de por qué él y no yo, y por qué... Ya lo digo yo. Bueno, ¿por qué él y no yo? Porque él lo ha hecho bien. Es decir, lo ha hecho muy bien, y ya no es solo cuestión de talento, lo ha hecho muy bien en muchas cosas, no solo talento. Es decir, es una persona quizá que se le puede criticar... no por mí, pero por personas que es una persona muy políticamente correcta en muchas cosas, que cuida mucho las formas, pero bueno, eso lo ha llevado hasta donde está. ¿Y eso es malo? No, pero para mucha gente a lo mejor pues le molesta y le parece tal. A mí lo que me parece admirable es una persona muy, muy sensible, es una persona que no oculta esa sensibilidad y hay gente que eso le pone nervioso. Pues llámalo auténtico. Es una persona que yo lo conozco desde los años 90, cuando era un reportero de una televisión local que hacía reportajes gamberros en festival, y es una persona que ha cambiado. Una persona que sigue siendo totalmente... que te trata igual, y te trata igual cuando te ve, y trata igual a mucha gente, y es próxima y es cercana. Ahora es un tipo muy profesional, y eso también se ve aquí en este país a veces, y que no hace chascarrillos, bromas, a lo mejor demasiadas, o que no sé, pero bueno, pasa con mucha gente. Bueno, Alex es una persona más controvertida, ¿no? Es decir, y él es más polémico y le gusta a veces meterse en charcos, pero no tanto ahora, pero quizá en el pasado. Pero también es un director tremendamente brillante. A mí me parece brillante. Entonces, y bueno, a veces se le critica, pues hay gente que lo critica por su desmesura,
que quizás es uno de sus rasgos más interesantes. Es que quizás lo que lo caracteriza. Sí. Entonces, bueno, hoy en día, con este aparatito que tenemos en las redes sociales, se critica todo, a todos y a todo el mundo. Tú Entonces, lo sabes bien esto, Raúl. no te libras de A mí me ninguna... han criticado y yo soy un don nadie con el podcast. No te libras al cabo de un día de que por mucho que lo cuides, te critican por cuidar tu lenguaje, te Por critican por no cuidarlo, te critican por ser políticamente incorrecto y te critican por serlo. Te critican por es todo. decir, estamos sometidos, yo desde mi posición de mínimamente público, como director de un festival o como crítico que opina a veces, pues me llevo chascarrillos Como decía- de gente y fíjate, pues un Alex de la Iglesia o que además son gente que a veces opina de cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues le caen o Almodóvar, que yo he sido muy, desde un punto de vista personal, de gusto, muy crítico con alguna película última de las que ha hecho, pero no se puede negar que es un tipo que ha hecho una carrera extraordinaria. Sí, sí. Y los que lo hemos seguido desde el principio, ver a dónde ha llegado aquel personaje de la movida madrileña, iconoclasta y Travestido. y bueno, No, lo ves con Almodóvar y McNamara cantando. y que bueno, ha llegado a un reconocimiento y nadie puede negar que el cine Almodóvar tiene un nivel de escritura, de puesta en escena Y tiene estupendo. algo que es lo que Y bueno, caracteriza a un buen director para lo mí. que pasa que Personalidad. Sí, son gente que se mantiene en el tiempo, eso y que se sigue hablando de ellos durante muchos años, y eso hay gente que le produce cierto cansancio y lo traduce en cierta, digamos, hostilidad, ¿no? Este siempre está ahí, este siempre está aquí, y luego se mezclan cuestiones políticas a veces. Almodóvar es una persona Comprometida con la izquierda, combativa, sí, combativa. Y bueno, y a veces pues eso pasa, ¿eh? Es decir, y hay otros que están comprometidos con la derecha y también se meten en líos. Y bueno, y Sí, el cuando Resident momento hace que poco entra la política, se ha vuelto estamos con la Iglesia, hemos topado, no, ahora hemos topado con otras cosas, ¿no? Entonces, eso, el momento que alguien se pone a favor de un movimiento político en una sociedad tan polarizada como la que vivimos en este momento, tiene a todos en contra del otro lado. Esto va a ser así, es así. No, y empieza a pasar en Estados y Unidos que- con Trump y los demócratas. En ese momento que un actor se posiciona en un lado, está muerto, es decir, para el otro lado. Entonces, bueno, Es la caza de brujas 2.0. hay una polarización excesiva en los Y planteamientos. que también somos, lo que tú lo acabas de citar muy bien, ¿no? En el mundo 2.0 de las redes tendemos a aislar frases sacadas de contexto, a quedarnos con mensajes muy cortos, a simplificar todo mucho Sí. y a no profundizar en las cosas. Entonces, la simplificación Y que- al final lleva a la banalización. Y que se confunden términos, es decir, a veces se confunde tener las ideas muy claras o expresadas con cierta vehemencia y cierta fuerza, si no digo mala educación ni hablo de agresividad, con prepotencia. Y a veces la gente, pues esto lo entiende. Este se ha creído, porque ¿cómo habla así? Alex es una persona, por ejemplo, que habla con mucha seguridad. Un tío tiene ya una forma de voz, una Sí. voz Sí. muy potente, dice las cosas. Y eso a veces este No, tío y- se cree que... Bueno, no, se cree Alex de la Iglesia. ¿Y tú qué has dicho? Y es Alex de la Iglesia y ejerce como Alex de la Iglesia. Y bueno, Y ya está, y y en los tiempos, pues Orson Welles también era un carácter... Correcto. Para eso no Y había a- redes sociales. Si hubiese Claro, habido redes uy, sí, sociales sí, con él, Orson madre mía. Welles, John Huston Sí, sí. o Mankiewicz, vamos, no te digo lo que hubiese pasado, ¿eh? Es decir, era gente O Elia Kazan. muy heavy. Pero es verdad, he dicho una cosa que es verdad, ¿no? El no separar, ¿no? Esto es un clásico, se está poniendo muy de moda, esto de revisitar las figuras, ¿no? Porque este tío, como era misógino, como era racista, como era... A ver, no disociar la persona de la obra. Yo, por ejemplo, estoy viendo... Ahora no vamos a entrar porque es un tema larguísimo y es un debate, pero ahora parece que cualquiera que opine, por ejemplo, a Tarantino lo estaban insultando hace poco, pues está casado con un israelí, vive en Israel básicamente la mayor parte del tiempo, Quentin Tarantino, y lo estaban criticando porque se hizo una foto con unos soldados. Oye, yo pregunto, cretinos, ¿todo el mundo ahora pone ese pañuelo palestino y tiene que haber un pensamiento único? ¿O podéis dejar que tenga básicamente su esposa israelí y que piense que a lo mejor, ojo, todo se puede analizar? O sea, pues de verdad hay una polarización que todo lo que suene a pro-Israel o que no me posiciono con Free Palestina, pues lo A ver, atacan. si no- Es un ejemplo, ¿eh? Si atacamos todo lo que sea pro-Israel en Hollywood, nos quedamos sin nadie. Lo sé, es que lo quería decir. sí, Sí, la industria. Se Es acabó. que Nos quedamos en la industria. El Eso sí. 90% de la industria americana Sí, sí. es de judía. origen. Es decir, Lo sé, por eso lo y digo. Probablemente
mucha sea crítica con lo que está pasando en Israel, Segura. en No, no. Gaza en este Es que momento. no confundamos Netanyahu con Israel. Sí, exactamente. ¿Vale? Posiblemente mucha sea Bien crítica, dicho, Ramón. pero que no hay. Tarantino es la típica persona que es polémica. Es decir, que Yo lo adoro, se la ha ¿eh? jugado desde siempre. Siempre ha hecho. Pues bueno, desde cuando declaraciones sobre el tema del uso de las armas también. No, también. lo ha dicho. Lo tiene, sí. Bueno, siempre ha sido polémico. Pero, Se ha mojado siempre, ¿eh? pero bueno, es así y yo lo que puedo estar a favor o en contra de alguna cosa que pueda decir él como fuera del espectro cinematográfico. Pero a mí Tarantino me va a seguir gustando, se haga fotos con los soldados judíos como que se las haga Con el Shah de Persia, tío. Es que me da o igual. con el Khomeini, con Como el que sea. Ayatollah Khamenei. Es decir, Khamenei, me va a con gustar igual. el Ayatollah. Puedo criticar que se las haga con uno o con otro, pero no voy a criticar, no voy a cancelar, no voy a decir que el cine de Tarantino es estupendo en su mayoría. La mayoría de las Le ha películas. pasado a Polanski, gente que cancela a Polanski por una Buah. cosa que yo no Uy, voy a entrar. Allen, No voy a bueno, es que entrar. es una lista, No, es ¿no? que es una lista tan enorme que de verdad me aburre No. y me repele, me da un poco de asco. O Vamos sea, Bueno, pero curiosamente el caso de Polanski es curioso porque aunque está muy, muy criticado y ha habido manifestaciones directas. que pasó en el año 70, Sí, 72. sí, no, ¿no? pero había en los últimos, en algún festival de Venecia, igual que hay ciertos jurados que se negaron. Sí, porque- que sí. que luego va y le dan el premio. Sí, claro, pero- Es decir, pero bueno, que es curioso. Pero también. hago el tuit y me hago la foto, sí. Pero es un director que no se ha conseguido oscurecer. Si os Por el fijáis, por el talento que tiene, coño. Esto pasó en los años 70, el famoso episodio, que yo no voy a decir que sea afortunado, ni mucho menos. Muy desafortunado, pero es igual. Desafortunadísimo episodio, pero en ese ínterin ha ganado la Palma de Oro y el Oscar. Sí, sí. Es decir, nadie que no lo recogiera es otro tema, pero le dieron el Oscar. Es decir, que no se ha conseguido... El pianista. El pianista. No se ha conseguido cancelar a Polanski, ¿no? Bueno, Es decir, tiene mucha- y se tiene sigue unas hablando, películas que y son- Rosemary's Baby se sigue Sí. pasando en Sí, todos los sí. sitios, y se considera una de las mejores películas de terror de toda la historia del cine. O para mí, a mí aún me gusta más que Rosemary's Baby, que El Quimérico Inquilino. Me parece una de las obras maestras Brillante. más increíbles del cine, para mí fantástico, ¿eh? Porque es una película para No, mí fantástica, sí. Bueno, pero sigue siendo un referente y sigue estando ahí. Es decir, y bueno, y además, curiosamente, tiene una película sobre una novela muy interesante sobre la condición de la mujer, que es Tess de Bernville, de Hardy, que la llevó al cine con es una maravilla película, que a mí me parece, con Nastasia Kinski. Sí. Y es una película que, bueno, que él ejerció de una película que podía haber hecho hoy en día una directora. Es decir, precisamente es una película que sería un manjar para hacer una mujer que se revela contra la sociedad de su época y que por eso fue ejecutada, además. Es decir, es un Una peli de los 80, sí, sí, sí. maravillosa, que Muy ganó buena. varios Oscars, además. Sí, sí, sí. Bueno, es un tema curioso el de Polanski, ¿no? El que se está produciendo. Es un tema curioso el de la cancelación en general. La cancelación yo, salvo casos muy dramáticos, Sí. pero no... Yo El soy- de la canción, el de la cancelación, yo lo enlazo con algo que me parece aquí nos harían falta 10 podcasts. Ya no puedo, como cuando con ojos de hoy se ven obras de hace 30, 40, 50 años. Y o quieren cambiar algo, o quieren cortar algo, o quieren editar algo, o quieren suprimir algo. Yo ahí es que me supera porque No, esto es tremendo, es como es una las censura intentos de posterior. censura de los cartoons de Tex Avery, ¿no? Que sí que tienen chistes que pueden hoy ser de mal gusto, en el sentido de mal gusto o yo no diría racista, pero sí desconsiderados. Es decir, pero estaban hechos así. Basta con poner una cartela diciendo que eso está hecho en otra época, con otros Ya está. condicionamientos, Mira. y que no tiene que tomarse... yo creo que la cancelación implica tratar al público de idiota. De que no tiene De que, bueno, de que perspectiva no sabe histórica, y que se va- contextualizar. Es como decir, como cancelar lo que el viento se llevó. Es decir, no sí. es... Pero lo he intentado, ¿eh? Sí, pero cancelar lo que el viento se llevó no es una película que haga apología del racismo. Al revés, es lo que el viento se llevó, Cuenta la época de la esclavitud. cuenta la época de la esclavitud. No es que ponga, aunque pone de protagonistas a los sudistas, no tampoco los pone como una gente maravillosa y genial. No. Lo único que pone, desde el punto de vista de una familia sudista, cómo se vivió la guerra civil. Ya está. Y también porque plantea un tema de que había ciertos esclavos que fueron bastante fieles
a los señores donde estaban, porque había familias, no muchas desafortunadamente, pero que aunque tenían esclavos, pero los trataban de una forma bastante más humana que otros, ¿no? Había muchas clases también de esclavismo. La película pone esto y luego, claro, sí, el doblaje español de la chica negra, pues que ganó el Oscar, precisamente, que ganó un Oscar por ese papel. Hati. Bueno, a lo mejor puede ser, pero eso ya es un tema del doblaje español, de todo eso, pero la película no creo que sea desconsiderada. No, pero a mí el revisionismo... Igual que tampoco lo es una película maravillosa, un western que pone de relieve la brutalidad de los yanquis en la guerra civil americana, ¿no? Que es el Fuera de la Ley de Clint Eastwood, que también fue muy criticada en su día porque se ponía a favor de los sudistas. No se ponía a favor de los sudistas, se ponía a favor de un personaje del sur que está out de la guerra, que no quería saber nada de ningún bando y que sufre las consecuencias de la guerra por unos comandos yanquis que sí que es verdad que existían, como los existían en el sur, que se cargaban todo lo que había a su alrededor. Es decir, estos comandos de terror que existen en todas las guerras y que desgraciadamente siguen existiendo y que, bueno, son gente radical que se van cepillando pues a sudistas, igual que había comandos sudistas que iban matando y masacrando a gente del norte. El revisionismo es absurdo porque yo, que me gusta mucho ver tanto cine, sobre todo cine negro de los 40, de los 50, ¿no? Y evidentemente lo más normal es que el protagonista llame muñeca a la... Hola, muñeca, y le suelte un morreo casi, hola, ¿qué tal? Si lo ves con ojos de hoy, claro que te parece aberrante, pero es una película hecha en el año 40 y algo. Es como, por ejemplo, yo siempre digo, Mad Men está hecha en el 2007-2008, pero refleja el machismo de la época de los 60. Y tiene que ser así. Y el machismo del cine negro refleja el tipo de hombre que es machista. ¿Es machista? Y que se actuaba así. No entiendes a un personaje de Raymond Chandler o a un Philip Marlowe Retorno al pasado, que sea un políticamente correcto. Sí. O en Retorno al pasado, un detective privado de la época de los 40 va a ser políticamente correcto en nada. Es decir, es imposible. No lo vas a encontrar. Entonces, lo que no podemos es falsear los personajes para hacerlos políticamente correctos. Tú no puedes hacer que Jason Borges sea simpático, es decir, ¿no? Y que sea buen tipo, es decir, ¿no? O sea, un asesino en serie repugnante y violento. Igual pues que el cine sirve para esto, ¿no? Claro, para ver estas partes de la sociedad que no vemos en la vida implica real, ¿no? También. O cómo era la sociedad en su momento. No implica que adiós muñeca o que el alcohol maltés te pongas del lado de cómo era Humphrey Bogart o Robert Mitchum. No, están interpretando a un tipo que es un machista, que en muchos casos a lo mejor también un detective privado de esos tipos del hardboil es un alcohólico y está depresivo. Es decir, no estamos creando figuras modernas. No es un arquetipo perfecto. No, nadie se quiere parecer en sí. Y luego, bueno, que tiene un trato de la mujer, pues bueno, como el que él tiene en sí. Y como tampoco puedes desfigurar cómo eran los indios, o se criticó mucho a Robert Aldrich en los 70 con La venganza de Ulzana, que es una obra maestra, porque ponía muy mal a los americanos blancos, porque hacían masacres terribles, pero ponía muy mal a los indios. No ponía muy mal, ponía a los indios tal como eran, que eran una sociedad machista, tremenda, en muchos casos, es decir, a nuestros ojos. Y hay un momento que Lancaster le dice a un soldado joven que está horrorizado por lo que han hecho los indios en un poblado blanco. Y dice, qué horror. Dice, no, ellos son como son, no son peores ni mejores. Ellos actúan así, son su naturaleza. Dice, no la juzgues con tus ojos. Porque mataban a niños, violaban a mujeres y hacían de todo cuando pasaban por un estacionamiento blanco, una colonia blanca, ¿no? De colonos. Era así. Y además, si haces una película del oeste que los indios son como angelitos blancos, no es verdad tampoco. Y evidentemente cuando haces una película donde los soldados de la Confederación eran a golpe de trompetas súper chavales, guapos y que eran los ángeles que salvaban a la humanidad, no eran así, porque eran unos tipos y mercenarios bastante, como los pinta John Ford, los pinta pues como son, mal hablados, mal carados, con graves problemas mentales en muchos casos. La semana pasada hubo un programa que os aconsejo recuperar, ya os pasaré el enlace, el típico debate en la 2 sobre cine español, y estaban analizando con ojos de hoy
El cine de la transición, evidentemente hablaban del fenómeno del destape, Sí. de todo el machismo. Y entonces yo, de verdad, hubiera cogido, si hubiera una máquina de estas de Sitges, de tocar un botón y meterme en la pantalla y estrangular a las que estaban hablando, porque todo era con ojos de hoy, ver Claro. y criticar a las actrices, incluida Nadiuska, Carmen Sevilla, todas las que se... Es que vamos a ver, Marisol, es que que se hemos- destaparon, es que las obligaban, es que era un acoso machista. Pero a ver, en esa época, a los hombres, por lo que sea, venían del franquismo, señoras, infórmense, venían de una dictadura y de una represión nacional católica. Oye, se enseñaba pechuga por exigencias del guión. Señoras, no se escandalicen. Esa era la España que teníamos. Bueno, aquí hay un problema de De no está- poner en contexto, tío. No, es que nadie está diciendo... Además, yo creo que tenemos que vanagloriarnos de que hemos mejorado. ¿Sí? Claro, es decir, nosotros hay una sociedad donde esos comportamientos ya no son ya habituales, ¿no? Es decir, No. aunque haya casos tremendos, la violencia machista que vivimos todos los días Horrible. es tremenda. En este país, además, es muy tremenda, hay que machacarlo y hay que decirlo. Es decir, somos un país donde seguimos habiendo mucha violencia machista y donde los hombres diariamente, y lo vemos en cualquier tienda, en cualquier momento, tienen actitudes muy machistas y lo vimos con familiares nuestros femeninos que sufren a diario micromachismo y maximachismo. Somos un país que aún tiene mucho que retocar, Pero que mucho que aprender. pero que ha mejorado. Pero evidentemente veníamos de una cultura absolutamente represiva. Y bueno, ese fenómeno de la transición es una especie de exorcismo. En el Sitges veremos un documental que se llama Exorcismo, que habla del cine de la transición. No me Porque digas. Guau, increíble. Fue un Lo he exorcismo, petado. Lo he exorcismo petado. de toda una represión que había en ese país, tremenda, y bueno, se produjeron No lo una serie de sabía. cosas que a mí, que lo viví, aún las veo hoy y me choca. Pero es que Ángel, yo le recuerdo... éramos así, Yo, y hemos mejorado. Yo le recuerdo- No pasa nada. También había las ciudades, la Barcelona de los años 80 finales acababa en la estación de Francia. Sí. Y hemos mejorado, ¿no? Sí, Ahora sí. toda aquella zona se puede andar, se puede pasear. Sí, Antes sí. era... Es que parece que todo era idílico. Claro, vamos a decir que aquello era horrible. No, aquello era como era. Y estaba pues la lámina, se puede ir. En aquella época la mina era 4 chabolas. No entrabas en la mina. No entrabas. Bueno, hemos mejorado. La Barcelona de hoy no se parece en nada a la Barcelona de los 80, principios de José Antonio de la Loma, de los perros callejeros y de todas las películas aquellas de aquella del época. Pico que y a ser de- muy políticamente y incorrectas, del pero Vaquilla. es que son elementos visuales que nos dicen cómo era Barcelona en aquella época. La Barcelona de Colbón y de Colau no existía en aquel momento. Era una Barcelona muy fastidiada. Y toda la zona de Montjuïc, donde estaba el Y con la Somorrostro, modelo sobrepoblada. Claro, y con hacinamiento en la Cantunis, modelo. que lo hemos conocido algunos. Cantunis. Cantunis. Cruzando Bueno, la carretera con ya, las jeringuillas. Claro, ¿eh? entonces vamos Sí. a ver que nos tenemos que vanagloriar que hemos ido a mejor. Y tenemos que saber ver esos documentos que, como documentos, bueno, y de una época que no hay que defender esas actitudes, No. pero tampoco hay que escandalizarse de que ocurriesen. Y también comprender a ciertas personas que tuvieron que pasar por unas situaciones que a lo mejor de necesidad y tuvieron que hacer cosas, directores, escritores, actores, Correcto. actrices, Correcto. que a lo mejor tenían que hacer porque era lo que se pedía y lo que se hacía. Es decir, y bueno, como Fernando Fernán Gómez tuvo que hacer películas en el franquismo cuando era una persona tremendamente de izquierdas y tuvo que hacerlas. Y tuvo que hacer películas que posiblemente a él no le gustasen. Y alguna que hizo como la José de... Luis López Vázquez, Sí. o muchísimos actores que actuaron en El películas. mundo sigue, Sí, que la hizo en pleno franquismo, que es una pero obra, que hizo como director, obra eso es maestra. otra cosa, es obra maestra. Obra Y maestra. y el extraño viaje. Pero tuvo que hacer comedietas y, Sí, claro. y como José Luis López Vázquez, Había o que José comer. Sacristán, que no creo que haya dudas sobre su punto de vista Sí. político ni de nada. Y José Sacristán hacía películas de destape. Y una de las mejores películas españolas de los 80. Con Que es María Luisa San José hacía un pa- el hacía una- crack, Alfredo Landa ahí lo borda, el crack. Pero José Sacristán hacía películas con María Luisa San José de destape. Es decir, Los Nuevos Españoles, una serie de películas y se hizo famoso con eso. Bueno, y José Sacristán no creo que tuviese No. que haya que dudar sobre Pero bueno, las películas ¿no? son documentos históricos y Sí. se tienen que ver con su contexto, ¿no? Y ya está. aprendemos muchísimo de todas de etapas de la historia del que- país y del y mundo, que- ¿no? y que las Tiene que ver cosas, así. y que las cosas hay que intentar, no digo informarse antes de ver una película, hay que verla en su contexto. claro. Cuando todavía hay gente que yo alucino, Pero yo creo que la- que no sabe que en el año 77, en el año 1977, que hace 47 años, todavía
cualquier mujer española que quisiera abrir una cuenta bancaria necesitaba la firma del marido. Sí, O sea, esto no es ciencia ficción, esto no es una distopía, esto es la realidad. Sí, sí. No, es que esta es la realidad. Con lo cual, si venimos de un país tan machista y tan patriarcal, pues, ponte en el contexto de aquella época. La gente se iba a Perpiñán a ver el último tango en París. Sí, sí. Que ahora la ves. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Ese es el efecto de transición. Esa película, Fuerte. vista después. Vale. Lo que quizá tendríamos que tener más en cuenta y quizás ser más críticos, que hay gente hoy en día en nuestra sociedad y organizadas incluso como partidos políticos con representación en el Parlamento que quieren volver a aquella España. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Eso sería lo que a lo mejor tendríamos que plantearnos, Eso hay que reflexionar. criticarlo, que es que hay gente que quiere volver a esa España. Y eso es lo que a lo mejor que tenemos que ponernos todos muy de decir que eso no. Eso queda en los telediarios, en los noticiarios, en las películas, pero Y ellos quieren volver al nodo. pero no queremos volver a vivir aquello. Es decir, Bueno, vamos acabando, pero ya últimas cosas. Yo no quería irme de aquí sin saber qué tal la cena con Quentin Tarantino. las cenas, alguna Ha vez. habido las varias, cenas. ha habido varias. Sí, ellos han tenido varias. Wow, vale. Bueno, con Quentin Tarantino tuvimos sobre todo el año que vino un año nosotros se nos ocurrió por coger una película a última hora de un amigo que era Eli Roth, que era Hostel, que se pasó en Toronto y la cogimos a última hora y dijimos, vamos a hacerlo como una especie de pase sorpresa, que luego no fue sorpresa. Y la película incluso llegó sin una versión definitiva, luego se estrenó una versión muy diferente en los cines. Y bueno, la programamos, incluso la metimos un día, me acuerdo que fue un lunes a la madrugada, porque era un lunes como de puente, que me parece que al día siguiente era fiesta o no sé. Igual era el 11 de octubre. Y me acuerdo que, bueno, y de repente en la rueda de prensa última, la institucional, la que yo estaba diciendo lo que íbamos a pasar y tal, y de repente Eva Herrero, que era la jefa de prensa, me pasa una nota por debajo y me dice, acaba de confirmar Quentin Tarantino que viene al pase de Hostel. Y lo dije, lo solté y fue la bomba, porque Quentin Tarantino quería apoyar la película de su ¿Qué año amigo era? Eli Roth. ¿Era 2005? ¿Qué había hecho Tarantino hasta Me parece entonces? Hostel ya? es 2005, ¿no? Sí. ¿Qué había hecho ya? Tarantino ya Tiene había muchos hecho años ya, ¿eh? Hombre, había hecho bastantes cosas. bastantes ya, cosas pensando. Sí, sí, Los sí, Kill ya. Bill ya lo había hecho. Los Kill Bill ya Sí, están sí, los sí, dos. sí, sí. Y la siguiente, Era... Death Proof. ¿puede ser? 2005, sí, correcto. Sí. ¿Puede ser Death Proof después? ¿2007? Sí, 2007. Después, ¿Y antes? Nosotros eso lo pasamos después, además. Pues, ¿Te acuerdas vale. la sesión también de Proof? Greenhouse, sí. Entonces nosotros, ella ha venido en los 90, vino con Reservoir Dogs, que cuando no se enteró nadie de que estaba, porque me acuerdo yo estaba en el equipo de selección, tomarme una caña con él en el bar del Mérida porque nadie le hacía caso. Era el director de Reservoir Dogs, pero nadie lo conocía. Era un friki. Era un friki. Vino luego el Mila Sorbino para una película que se llama Cordel, tu asesina que yo limpio la sangre, Sí. que la distribuyó Antonio Llorens. Y después vino en el 2005, que fue el año que lo disfrutamos más con él. Nos turnábamos Mike y yo de noche en noche porque era imposible seguir el ritmo, porque no dormía nunca. Yo a lo mejor quedaba a desayunar y él no había dormido. Y tampoco excesos de alcohol, ¿no? La Un tío última- que bebía lo justo, pero estaba siempre sereno y además no paraba de hablar. La de última cine. fue cuando el orfanato. No paraba de hablar de 2007. cine en un inglés que tiene que no es fácil. No es fácil. Él es de Knoxville, Tennessee, ¿no? La última fue el 2007. Sí, ¿verdad? Bueno, la última vez fue la de Hostel. 2005. No sé, el 5 o el 7. Sí. No, el 5. Hostel es El 5, 2005. el 5. El 5 porque el orfanato es del 7. Sí, el Que 5. fue la anécdota bayona. Sí, me acuerdo Ese que la di- película, esa noche pasábamos Sympathy for Lady Vengeance. Correcto. Y después iba Hostel. Vale, porque y ese estaba Park Chan-wook y estabais cenando en el todos. escenario, sí. Que fue la famosa cena donde Mike y él hablaban de cine y bueno, todos hablan, pero sé Y que fue hubo- el famoso viaje que le dio el premio a Johnny To. Vale. También vale. el premio honorífico Pues, a Johnny To y que se lo dio él. esa noche, de Mike. rodillas, Esa noche fue una de las sí. dos promesas incumplidas de Mike. Una no fue culpa suya. Esa fue la que me iba a presentar a Tarantino, pero yo esperando ahí en el port de Guadols y a las 2 de la mañana o así, o a las 3 me llamó Mike y dice, no va a venir, es que es un torrente. Y no vino. Y la otra, cuando yo cumplí 50 años, en 2017 estaba anunciado que iba a venir y no vino. No. Y el regalo de cumpleaños, que tú lo sabías, el regalo de ellos, bueno, Mike me dice hablar con Ángel, iba a haber una cena de 20 o 25 personas súper limitada y dice, por tu 50 aniversario te vamos a regalar que cenes. Yo estaba ya, me daba igual, digo, es que es mi sueño, me da igual Scarlett Johansson que Natalie Portman, yo quiero Tarantino. O sea, cuando me dijeron que no venía Tarantino, es como si me hubieran arrancado un brazo, porque a mí me encantaría. Sí, sí.
Bueno, él ha sido muy importante y aparte tuvo también un detalle muy... cuando pasamos la versión de Greenhouse auténtica en el auditorio, que vinieron las chicas, Zoe Bell, vino la Sidney Potter, vinieron varias de las protagonistas de Greenhouse, de Death Proof. Ellas desde el escenario, que fue una sesión apoteósica, llamaron por teléfono a Quentin. Y fue algo muy, muy chulo también, ¿no? ¿En directo? En directo. Qué bueno. Sí. Heavy. Sí, y luego la sesión de Hostel, que fue muy divertida porque empezó a las 2:30 de la noche, porque solo con en la alfombra roja se pasaron como una hora, y después presentando la película se pasaron como una hora porque estaban Eli Roth, Quentin Tarantino y Greg Nicotero. Y fue un Pero Eli espectáculo Roth ha increíble. venido varias veces después. Sí, Eli ha venido Porque muchas veces. yo pinchaba en la caleta y él ha venido a saludarme. Porque Él vino ya con le Cabin pinché una Fever canción. al 2000, Sí, exacto. el 2001, 2002. Y aquella chilena del terremoto también era un amigo suyo. Vino, sí, ¿Te vino, acuerdas? vino ¿Cuál era aquella? Aftershock, vino Que no se estrenó en cine en España al final. Vino con TikTok, vino con el Green Inferno. Vale. El Infierno Ha venido Verde. varias veces porque Infierno, guau, sí. en la caleta esto fue bueno. Me dijeron, viene Eli Roth. Y yo me había documentado y leí que una de sus canciones preferidas era de los B-52, B-52. Y cuando entró y tal, se la puse y el tío me viene a decir, hostia, thank you very much. Y tal. Digo, no, es que lo he leído. Y dice, hostia. Y al año siguiente que volvió a la caleta, yo estaba pinchando, vino a saludarme. My favorite DJ. Sí. Es simpático el tipo, ¿eh? Ah, no, sí. Simpático. Es un Y la de tipo Roth es estupendo. simpático. Pero bueno, muy bien con Tarantino. Es decir, a ver, ojalá algún día. Ojalá vuelva, ¿no? Bueno, ahora viene la última película, en teoría, su última película, ¿no? La Sí, que décima. está ahí parada. Sí, que no está ahí. sabemos nada. Curioso esto. A ver qué pasa. ¿Y qué? El próximo Festival de Sitges que está al caer, ¿cómo se prevé? Bueno, se prevé importante. Tendremos una baja, que es el Retiro, que no está en reformas, pero el festival, además lo fui a ver el otro día, va a quedar precioso, es decir, va a quedar muy bonito. Y estará el año que viene, ya lo recuperaremos. Pero este año pinta muy bien, estamos muy ilusionados con la programación que ¿Y con estamos... una sala menos, cómo lo haréis? No tenemos una sala menos, hay una que recuperará parte que es el escorsador, que está reformado y está nuevo. Ah, muy bien. Vale. Es decir, que perderemos un poquito, pero bueno, hemos hecho un cambalache que ya le explicaremos cuando salga la programación completa. Y no se perderá, tampoco se perderá el número de películas, no vamos a poner menos películas por eso. Pero, pero la edición pinta bien. Bueno, en la línea de lo que llevamos haciendo Ahí estos estaremos. años. ¿Y el jurado, algún nombre así? Jurado tenemos ya confirmado a Christoph Gans, el director del Pacto de los Lobos, que hacía años que no venía. Qué guay. Y tenemos a Fred Decker, director de Una pandilla alucinante y de Mítico. El terror llama a tu puerta. A Stephen Trower, que es uno de los mejores escritores sobre cine de la historia. Tiene un libro fundamental sobre el cine de terror periférico americano de los 70 que se llama Nightmare USA, que es una maravilla. Es un especialista en Jesús Franco y en Lucio Fulci. Tiene el mejor libro sobre Lucio Fulci que se ha escrito nunca. Un tocho enorme sobre Lucio Fulci. Y tendremos a Carlota Pereda, directora de Cerdita, una de las... Esperemos que no sea la única, pero casi de las pocas mujeres que se están dedicando a hacer cine fantástico que nosotros estamos prestando mucha atención. Sí, estuvo una ermita también, ¿no? Sí, El año pasado. al cine fantástico Sí. femenino, que ha sido una de las grandes sorpresas de los últimos años. El otro día yo repasaba, porque estamos haciendo un libro sobre ello, las películas algunas películas europeas de directoras que hemos presentado últimamente, y me llevaba sorpresa de lo bien que se conservan películas como Censor de Prano Weiler-Bon, que me pareció, vista ahora otra vez unos años después, espectacular. Me gustó muchísimo una película que adoro de Agnieszka Smocinska, una polaca, directora polaca, que se llama The Lure, con unas sirenas asesinas, que se puede ver en Filmin, está en Filmin. Y también me llevé una sorpresa muy grata otra vez con una película que me encanta de Anna Bergholm, que es Higo, o Hatchin, una película que también se estrenó aquí a través de Vértigo, y que es una película de terror extraordinaria, finlandesa. Es decir, que Carlota, como representante de esa generación de mujeres en Europa que está haciendo cine de terror, además de terror, que es muy, muy curioso. Y a ver si salen más, ¿no? Y luego tendremos a la directora del Fantastic Fest, Lisa Lawyer, que vendrá como jurado este año al festival. Es Pues decir, pinta bien, ¿eh? Es un jurado que era de los mejores jurados que hemos tenido, no Sí, sí. desmereciendo a ninguno, de los mejores jurados, porque Christopher Gans, Fred Decker en el mismo jurado
son dos señores que, aparte de hacer cine fantástico, Entienden. saben mucho de cine. Yo estuve en Los Ángeles hablando con Fred Decker este año y flipé. Es decir, es un tipo que se lo sabe todo, es un freak metido a director de cine. Pues bueno, ahí estaremos, ¿no? Ahí nos veremos, Ángel. Y bueno, necesitamos con vosotros 80 podcasts, ¿no? Porque me hubiese gustado, nos quedamos sin tiempo, hablar de cortometrajes también en Sitges y hablar un poco del papel, el rol que tienen las actividades de industria que hacéis ahí, que también es muy interesante. Sí. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que... No sé si quieres añadir algo más. No, simplemente Sí. que Se lo merece, animar a toda la gente a ver cine de todas clases, de todas formas, y no en cines y también en formato físico, que sabemos que Ramón y Caro y yo somos muy locos del formato físico, y en plataformas, ¿por qué no? También, evidentemente. Es decir, ver cine de la forma que sea, porque la mejor manera de aprender cine es viendo cine. Y de todas las épocas y de todos los estilos. Es decir, no solo fantástico, sino todos los géneros. El mensaje es ese. Yo cuando alguien me dice, no, yo es que cine antiguo, y antiguo le dicen antes del 90 o del 80 o del 2000. O sea, hay gente joven que dice eso, ¿no? O gente no tan joven. O sea, yo no clasifico el cine ni por antiguo, ni por blanco y negro, ni por... El cine es cine y ahí tú lo sabes muy bien, que tú lo has podido vivir. Y el cine te ofrece un abanico inabarcable de sensaciones y de emociones. Y yo no me canso de aconsejar películas de los 40, de los 50, de los 60. Sí. Y de países. Y de países, efectivamente. Exacto. Exactamente. Hay filmografías muy desconocidas. Yo sé menos que Ángel, pero hay películas checas, rumanas, películas evidentemente de los países. Ahora hay un proceso muy interesante de recuperación de películas de los países del este. Exactamente. Está saliendo. Hay cine muy bueno por ahí. Remasterizaciones de Piotr Sulskin en Polonia, por ejemplo, polaco, de las películas de Zulawski polacas. En los últimos meses, de las películas de Oden Lipsik en Checoslovaquia. Directores que estaban muy olvidados y que se están recuperando afortunadamente. Y no es que yo el otro día había Misterioso Castillo en los Cárpatos de Oden Lipsik, que se va a ver en Sitges, en una versión en 4K, y flipaba. La cantidad de ideas por centímetro cuadrado que tenía esa película, alucinante. Mezcla de stop motion, animación, fantasía. Es un relato muy de Julio Verne, pero hecho con una gracia, bueno, como el Karel Zeman era uno de ese momento, ¿no? Del cine. Muy bien. Bueno, espero que Sitges siga siendo un lugar, un festival increíble, también donde se ven muchas obras primas, que eso es fenomenal. Y mucho cortometraje. Y mucho cortometraje, que como el mío, que tuve la oportunidad de verlo ahí. Muchos este año. Y genial, porque eso es fantástico, darle también la importancia que se merece. Así que nos vemos en Sitges, por favor. Todo el mundo que quiera ir a Sitges, que mire, pillar entradas, ir al festival, que es espectacular. Y sobre todo yo siempre digo a la gente que no ha ido nunca a festivales de Sitges, que el de Sitges es uno perfecto para empezar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí, Ramón igualmente, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, Spotify, YouTube y Instagram. Muchas gracias, guapos. No digáis que una película del 85 es un clásico, por favor.